cuando demos la vuelta van a llorar. Buenas tardes. Hoy estamos acá con los muchachos de Pasión Estudio una vez más y juegan Olimpia contra Guaraní en Capiatá. ¿Qué tiene que hacer Olimpia hoy? ¿Entregar o ganar? Eso vamos a ver hoy. Vamos a ver qué deciden los jugadores. Vamos a ver si por fin deciden ganar en la fecha en la cual no tienen que ganar. Y hoy tenemos un invitado especial. Un invitado bastante importante para mí. Pero antes que nada, con el de la casa, con el local, hoy estamos con Coqueva. Hola Curita, ¿cómo estás? Bueno, hoy no vamos a tener tanto relato, va a ser más una reacción que otra cosa. También ya saludamos a la gente también que se va a ir conectando en breve. ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema este? Olimpia necesita ganar para seguir sumando en el acumulativo. Y es importante por eso yo creo que es más que nada importante ganar. Claro. Para que no te coman la espalda, ¿verdad? Pero también está Guaraní que si gana, está ahí nomás. Pero yo quiero presentar al invitado que tenemos hoy, ¿eh? El hermano de Curita. Aurinero del alma.
de Guaraní desde la cuna. Y tengo una pregunta para él, para hacerle después. Julita seguro sabrá la pregunta. Hola, mi querido Sebas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? Estoy feliz de estar acá, emocionado de ver este partido y creo que también sé la pregunta que me van a hacer más tarde. Creo que sé cuál es la pregunta que me van a hacer más tarde. Me parece que es la última vez que venimos. Seba, ¿cuáles son las sensaciones para este partido como hincha del Club Guaraní? Las sensaciones son, la verdad, más claras que el agua. Un Olimpia que está perdido, Epo, desorientado, epo. pero lastimosamente en estos partidos son los que únicas se prenden lastimosamente. Y tiene sentido, obviamente, que se prenden en este partido, Es así. pero está clarísimo, está cantadísimo que Cerro da premio, sí o sí. Vos Sí decís o que. sí Vos va a decís, dar decís? vos decís que. Calla, yo quiero hacer una pregunta. ¿Vos decís que va a haber penal para Olimpia? Yo digo que va a haber penal para Olimpia, sí o sí. Pero vos creés Sí o que sí. Cerro va a poner premio para el plantel de Olimpia. Eso es lo que yo quiero saber. Dile que sí. Para mí está cantadísimo esto. Cerro está ahora mismo desesperado. Primero luego por su eliminación en penales contra General Caballero, Pelado. que fue una vergüenza, la verdad. Valero. Me alegro. Y ahora creo que están cagados. Y nosotros, nosotros estamos más A ver. seguros que nunca. Es cierto, están todos cagados, boludo. O sea, esa es la realidad. El tema está en que si hoy gana Guaraní y si el Cerro pierde, y después Cerro pierde contra Guaraní por 2-0, ya puede ser campeón Guaraní en la próxima fecha. Ya podemos ser campeones. Sí, y empezó el partido, ¿eh? Olimpia se para raro, ¿eh? Olimpia mete un 4-4-2 sin juvenil. Raro para el esquema, ¿eh? Sin juvenil. O sea que hoy quiere ganar Guaraní. Hoy quiere ganar Olimpia. bro. Sí, por eso, o sea, bueno, obviamente. Justo hoy quiere ganar Olimpia. Bueno, pero está bien, No, boludo. yo creo personalmente que hay más en los suplentes que en los titulares, sinceramente, chicos. ¿De Olimpia? Pienso que Morinho o Abreu, capaz, Abreu sí, van a hacer más quilombo que sus titulares. Morini. Sí, pero, Para mí. hijo de puta, cómo toca Guaraní, boludo, déjate hinchar. Relata, Jairo, Curita. Jairo. Juega Guaraní en el córner. Saque de arco para Olimpia. ¡Coquiva! Contigo arriba. Exactamente, Curita. Es tiro del arco para el conjunto de Olimpia. Ahí está Alcaraz. Alcaraz, Gerard. Qué hijo de Qué puta jugador nos que es. perdimos. Qué hijo de ¿Qué puta jugador que es. nos vendió libertad? Le cambiamos a Robert Roja. Qué hijo de puta que es, boludo. Tuvo Me hubiera Prime. quedado con Robert Roja, boludo. Tuvo Brian en el cara. A ver. Juega Olimpia, 3/4 de cancha del conjunto orinegro. No, imposible. Sí, totalmente. Nosotros paramos también 4-4-2. Sí. Doble 9. ¿Quiénes son los 9 que están? ¿Está Ramírez? Sí, está el Kaiser. Ramírez con... Ah, la Con el puta, el queso. Kaiser ya le dicen. Kaiser se le dice. El Kaiser. Bueno, está el Kaiser. Ahí ataca el Kaiser, ¿eh? Pero el queso está más atrás. Está jugando de 9 y van... Es que eso 9-9. es el típico enganche. Número Claro, 10. claro. Claro, pivotea. Sí, El sí, tema sí, no sí. está más para picar así, No. ¿no? Para romper línea. No, no. Ese es el problema. Eso es lo que yo digo. Para mí el queso es jugador de partidos nacionales. ¿Torneo local? Torneo local Torneo nada local. más. Pero Y- él es más un jugador para Guaraní, boludo. Porque en Cerro... No, En Cerro y en Olimpia, Sí, para mí en fue Cerro una y lágrima. Olimpia. Pero en Cerro no se le dio minutos, eso sí. Ese fue el problema del queso en Cerro, que nunca se le dio confianza y siempre demostró, ¿eh? Uy, Está en offside. sí. Lo raro que también jugó con Morel. Jorge Morel que jugó en Cerro también, los dos juntos creo que estaban ahí. Y sí, pero Morel sigue en Cerro. Sí, Y eso es lo que es Morel inexplicable, es- pues Cerro... Y bueno, pues también Morel Cerro, una lágrima. Cerro a todos palos por Morel. Ahí tenemos la formación. Olveira, Martínez, Alfonso Vargas, Morales. Lo tenés a Redes, Domínguez, Franco, Leguizamón, Alcaraz y Sebastián Ferreira. Esa es la formación que está parando ahora mismo Olimpia. Un 4-4. Por primera vez, Ever Hugo mete el equipo que todos imaginamos. Un ¿Vos sabés 4-4. que, Alguien vos sabés está que a mí... Opa, ataca Olimpia, cuidado. Uy, si este pivotea Alcaraz. No pasa absolutamente Pidió mano, nada, ¿eh? Va Ronnie Redes. Redes con la pelota, tira para Redes, para Leguizamón. Y va Leguizamón buscando. Esto es ¡Epa! lateral para el conjunto de Olimpia. Está de moda, ¿eh? 5 partidos en primera y los perros ya se tiñen de rubio. De rubio, De sí. oxigenado. Al Ciberite, Por fin se sacó el teñido Iván Leguizamón. Para mí este es su partido, ¿eh?
¿Qué pasa si hoy gana Olimpia? ¿Cómo te sentirías como olimpista? Muy bien, boludo. Yo quiero ganar. Y yo también. Ya pirona, Curita. Ya pirona. Vos querés perder, boludo. Está cantado. O sea, ¿sabes qué pasa? Que si pierdo Olimpia, no vas a putear tanto como en otros partidos. Exactamente. vale. ¿Entendés? Exactamente. ¿Entendés? Es el tema. O sea, hoy tenemos un Curita tibio. No Es tibio, el tranquilo. Tranquilo, exactamente. Independientemente del resultado, yo me voy feliz. La cabra, el chat está en modo de motes. Ah, no. Por eso los perros No. nadie hablaba. No, con razón no nos estaban puteando. Demasiado raro que nos estaban puteando de Curita, Raro, boludo. raro. Ahí ya está el chat, ya tienen el modo desactivado, ya pueden hablar. Demasiado buena onda y buena. Demasiado Sí, buena demasiado onda buena está onda ya el chat. éramos, boludo. Mira. Tirando moño de Olimpia nomás, ¿entendés? Sí, sí. Salame. Grande, Gustavo, Salame, dicen los perros. Andrés Legendario, por fin tenemos acá un representante del club guaraní. Vamos, mi querido Olimpia, hoy como siempre vamos con todo. Olimpia 0, Guaraní 2, dice. Sí. Claro que sí. 3 Salame, dice Pablo. Ya comenzó el partido, La gente de TikTok también ya está ahí. Voy a poner acá el chat de TikTok para tenerlo. Nuestro equipo más titular imposible, sinceramente. Sí, el que para Guaraní El mejor equipo que tenemos es ahora súper mismo. titular. Saludos para Andrés Legendario, a Gustavo Segovia, a Pablo Martín. Siempre están en el stream, Y aquí en Olimpia no. No puede parar una pelota. Es increíble lo de Leguizamón. Lo de Leguizamón ya es insostenible, Imagínate que en algún momento le tasamos en 7 palos verdes, rechazamos una oferta de 3,5 millones de Vélez. Ahora No, ponete a pensar un poco más. Olimpia rechazó una oferta de Vélez de 1.200.000 por Junior Barreto. También en su momento Olimpia rechazó 1,5 millones de fútbol argentino por Zárate. Después Zárate se fue libre a Independiente del Valle. Ahí está. Uy, mamá Ahí está. querida, va Guaraní, señoras y señores, ¿cómo corta Olimpia? A ver, ¿qué quiso cobrar acá? Pidió mano, a ver. ¿La bajó Domínguez? y mano, No. yo vi mano de Domínguez antes. Sí, yo también. Sí, yo también, pero le Sí. pegan el codo, pero no tiene. Raro que juegue Domínguez, ¿verdad? Guaraní Pasa que puede Richard salir, está- Guaraní puede salir campeón en la nueva olla. La Sí. próxima semana Puede si gana salir, contra sí. Olimpia. Y si pierde Y Cerro si pierde mañana, Cerro. Sí. ¿Contra quién juega Cerro? contra Nacional. Y puede ser. Está fuerte más. Imagínate lo emocionante que sería para el hincha Guaraní salir campeón en la olla. Y encima con jugadores que quieren salir de ahí. A darlo todo Olimpia. Olimpia 1, Guaraní 2. Ahí los Bellis. Hoy tenemos que jugar como nunca y perder como siempre, ¡No! Ya apoyo ese, igual. ¡Purita! Boludo, yo hoy me respondía en la ¿Qué? historia. Hoy es la raza de la obvio. ¿Pero por qué en Capiatá? Ustedes saben por qué se Y juega. Olimpia hace de local en Capiata. Olimpia aquí está. Olimpia no tiene. Vamos a ver así como. ¿Viste Guaraní en la roleda? Hoy no Algo está, así. hoy no está el relator del pueblo, escríbanle al privado. Escríbale al privado del relator del pueblo, Por favor. No nos puede abandonar así. Arrugó Marco. Morel, será. Arrugó. Está acá y tiene Guaraní. Y recupera Olimpia. ¡Y va! ¡Se va! Puede ser. ¡Uy! ¡No! Tira. Se lesionó, se Es lesionó. jodido lo que le pasó a Alcides, Encima Alcides. Mira, con ese Dale, no, Jairo. no Dale, se- dale, no dale. se levantó más, boludo. Y corre el ecuatoriano por banda derecha. Va a meter el centro. Mira allá. Mete el centro. Corto Olimpia. Pelota parada. Bien, Pelota parada. Bien. Bien, Bien, Emociona. bien. Epa. Bernay, brazos cruzados. Brazos cruzados, se preocupa Bernay. ¿Será que hay una lesión potente en la defensa de Guaraní? No lo sabremos. ¿Tú lo sabrás? Yo no. Sebastián Martínez, ¿qué tal el campo de juego? Un partido claramente de vuelta hasta ahora. Equivocaciones en la defensa de los dos bandos, sinceramente. Sí. Pero ahora recién empezó, así que vamos a ver qué pasa. Este es mi jugador, será el turquito Sí, Mansur. tiene que venir Mansur. Él es un crack. Tiro de esquina para el ¿Qué conjunto jugador que le aurinegro. traería? Mete el centro Guaraní. Uy, mamá quería. Jugada preparada, le pega al arco. Agua. Olveirá. Vamos. ¿Qué sabes? ¿Saben dónde puedo ver el partido de Enciso gratis? Amigo, estoy viendo Olimpia Guaraní. Voy a venir a preguntar por un partido de Enciso. No sé, loco. No sé. Podés ver en Dice la libertad del fútbol muchas veces también. Te da
esa justamente libertad donde puede ver. Claro. Por ejemplo, revisaste y llegó el sobre a Coto. Dice Andrés Legendary. Juegue 3-4 y dice, vamos Olimpia carajo, a perder, vamos. No. Me decepcionó este curita en el clásico de la cuadra. No tocó la pelota a mi 9. No. Y claro, cuando jugás solo es difícil, Summer. Una vez Summer le pifió a mí y le engañó todo lo contrincantes. Todos miramos. Todos miramos pensando que iba a rechazar y no. No fue intencional. No. O sea, ¿O no sabes? Uy, mamá querida. Ale Héctor David, ¿eh? Qué Fíjate, peligro fíjate. está haciendo Jairo. ¡Bomba! ¡Uy, no! Lo que salvó Olveira, boludo. Lo que salvó Olveira. Dejate de joder. La que acaba de sacar el arquero Bien, suplente Tuquito. del Club Olimpia. ¿Con qué va? Para mí que fue el queso, ¿eh? Ah, no, el turquito. No, mirá lo que... No, Che, sacó qué el bien. ¿Sabes salsa. qué? Voló, Le pegó voló. como le tenía que Sí, pegar, ¿eh? sí, lo Con que el sal- interior del pie. No, lo que sacó Olveira, por favor. Mostrar la tele, no podemos mostrar, muchachos. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Qué buena respuesta. Lo que sacó, ¿eh? Qué buena respuesta al arquero suplente de Olimpia. No. Hoy en día no puedes tirar esa curita, ¿eh? No. No. El titular está en el banco, está descansando para Libertadores de 2027. Uy, qué bien. Ah, mira la Lisabón, cómo corre. Mete el cuerpo del conjunto marineiro. ¿Qué hace 3 cuartos de eso? cancha. Mamá quería. Va a meter el centro del conjunto marineiro. marineiro. Mal pedo que vi en mi vida, ¿eh? Banda izquierda del área Olimpia. Le va a pegar. No, Richard. ¡Uy! ¡Solito! No te puedo creer. No. Que estamos muy ofensivos, ¿eh? Estamos muy ofensivos. Arrancó desde atrás, se va, boludo. Y sí, si no Es pitó cierto, para mí que Mil. Sí. Arrancó de atrás, boludito. Mira, core, boludo. Buenas tardes, Pasión Estudio y Chat. Buenas tardes, Luis, ¿cómo andamos? Y Marcos SCP está muy triste. El gran Luis. Saludos y abrazo grande. Hola, Coque Capo. Saludos, amigo. Dice. Saludos. Pégale. No. Hoy Olimpia. La tiene Héctor David. Abre para Leguizamón. Va Leguizamón. ¡Va Leguizamón! No pasa absolutamente. ¡Corner para Olimpia! Para Marcos, la pelota está en el medio campo. Pasa al medio campo y ya es jugada peligrosa. Sí. Emociona lo de Marcos. Pero Marco viene en partido donde no juega Cerro. Sí, no. Él te viene a hacer. Él te viene a relatar un Cerro General Caballero por Copa Paraguay y no te viene a relatar un Olimpia Guaraní Un partido de campeonato. partido de campeonato. Pero igual Marquito está mal. Sí, Es sí. más para hincharle. Pronta recuperación para Marquito. Pronta Escríbanle al recuperación privado. Para el Marquillo. Sí. Veo más distinto a Olimpia. Coque, ¿cómo está? ¿Qué tal, Robert? Llega gol de Olimpia. Bueno, hay que ver cómo va Olimpia. ¿Eh? Por ahora no lo veo un poquito más puntiagudo a Guaraní. Está mejor Guaraní hasta ahora. Igual Olimpia está atacando. Nuestro medio campo me está preocupando. Nuestro medio campo es Domínguez hoy, ¿eh? Sí, Domínguez. Uy, cuidado, Leguizamón, ¿eh? Tírame un buen centro, amigo. Qué lindo. ¿Qué pasó? Falta. Cobró falta para Guaraní. Domínguez, tú sabes. Domínguez con. Domínguez con Franco. No, el jugador no. Esta es la dupla de Palermo. Sí, palermista. Está diciendo que hubo un codo, ¿eh? Esto es falta. Se tiró al Cibe Benítez. Yo no vi falta. Reclama Mansur, a ver. Y me parece que es para tarjeta roja para Lisa. ¿Cómo decís? Yo creo que el codito arriba. No, se fue. Creo que se fue más ciego por el yo cubo también, que. pero ¿sabes qué pasa? No. Sí, dejó de... Qué lástima. No revisó. Qué lástima. no revisó. Ya hubo el asado. No, tienen que avisar, tienen que escribir, muchachos. Todos los míos vamos a en casa, ¿eh? Marquito te relata hasta será un gran día, pero menos el partido del puntero. Partido del clásico más añejo. Salame. Yo creo que Leguizamón tiene que hacer una cosa bien en su vida y hacerse expulsar, dice Goldmilk. Lo rebanco. Tenía que jugar Fred Cardoso. ¡No, Y Seba! Para que ganemos nosotros. Para que ganemos nosotros. Claro. Fred Cardoso, Richard Ortiz. Dios, Para mí todos son. claro, esa es la dupla. Más falta. Bien. Fred Cardoso tiene que entrar. Fred Para Cardoso hacer tiene que penal. entrar, clarísimo. Fernando Cardoso. Ahí está, Facundo Infran. Ahí está Facundo, crack, el arquero titular del Club Olimpia, ¿eh? Tiro libre para Guaraní.
La espera de Erlis Rodríguez. Va el Turquito Mansur con el centro. Ya en el área, el queso. Va para el centro. Olveira sale muy bien y rechaza Morales. Sale muy bien. Sale muy bien. No. Y esto no. Siga, dice el árbitro. Muy bien, Leguizamón, que ya se estuvo tomando y aguanta Leguizamón. ¿Y dónde tira la pelota Leguizamón? Por Dios, qué burro que sos. La tiene de vuelta y recupera Leguizamón. Dale, Cuidado. A ver, Leguizamón hace algo bien y esto es falta para Olimpia. Sí, me fascina. Es increíble el piletazo acá de meter a Isamón, ¿eh? No podemos mostrar la tele, Santi. Mira el piletazo. Mira, Pero le buscó. Le midió. Le buscó. Le midió. Claro. mira este Le piletazo. midió. Mira este piletazo, por favor. Mira. No, y después. Hijo de puta. Dios. Puta Leguizamón. Emociona a Leguizamón, ¿eh? Emociona lo de Leguizamón. Tiro libre para Olimpia. Ahí va Héctor Day Martínez con el centro. Recupera Alcaraz, no puede. Rechaza muy bien la defensa de Guaraní con Barbote. Viene para Olimpia. Olimpia de vuelta con Morales. Morales adelanta el balón y corta muy bien la defensa de Guaraní. Esto no puede y esto es falta, señores y señores. Tiro libre para Guaraní. Partido fluido, ¿eh? Sí, Me duele lindo. mi garganta, boludo. Y Marco relaja. Marco aguanta. todo el día, boludo. Porque Salame no tenemos medio campo, hace algo. Bueno, claro, pongo pausa y hago los cambios. Sólido 6 tenemos nosotros ahora mismo. Luis Martínez y Mansur. Uno que Sí. distribuye y otro que... Mejor no relate, Coque. Desde que se peló Morales aprendió a jugar al fútbol. Realmente, el clásico. El clásico fue el mejor partido de Morales. Sí, jugó muy solo. bien, jugó muy Jugó bien. solo bien. en la defensa. Qué puta. Dani Alves. Y es increíble cómo la altura de Alcaraz tiene al pedo. No te gana una arriba, boludo. Yo de sí- 10 te gana 2. Yo siempre dije que Alcaraz es el jugador con más cualidad del fútbol paraguayo. Tiene salto, velocidad, está en offside. ¿eh? No, está bien. No le- Mira el pase, está no. offside, Offside, boludo, offside, está en offside. Señores, en la primera luego ya fue offside, ¿eh? Robin vive. Me parece que no. Pero lo que te decía igual, Alcaraz es el jugador con más cualidad del fútbol paraguayo. ¿Cualidad de qué? De burro. Salto, velocidad, potencia y fuerza. Todo lo que le falta. Sí. No, tiene todo eso. El tema de no potencia nomás. Tipo, muy jugado. Sí, vos sabés que Leguizamón y Alcide Benítez están bailando juntos hace rato. Sí, se están buscando. Se están pegando gratis. Dale, jugá, dale, carajo. Le dice Leguizamón. Demasiado quiere el premio Leguizamón, El premio Bueno, del está. ciclón. Y claro, primera vez que le van a pagar en Olimpia. Qué locura. Medio salame al referee. No, igual hasta ahora. Todo bien. Hasta ahora todo bien. Esa tensión en la defensa por offside después. Esa fue la más clara, bien. Ay, no cobró nada. Y ataca Olimpia, ¿eh? Ataca Olimpia, sigue para. No. Ese Qué Morales, pase de ¿no? mierda, Redes, por favor. Desde que Ronnie se hace lindo y tiene ese peinadito de mierda jugando. No es una realidad. Sí, claro que sí. Guaraní era un crack. Superman. Peinado Supermancito. Sí, Supermancito. Exactamente. No, increíble el pase fuerte de Redes. Analicemos jugadores que no tienen tanto 2026 para Olimpia. Sí. Bien lindo. Todo el plantel menor. ¿Infran? Ah, no. ¿Qué? ¿Infran? El plantel entero menor. Se tiene que ir. Ah, ¿y Fran? En Fran también se tiene que quedar. Pero yo creo Ah. que. No sé, el tema de Fran es muy. Yo tengo una primicia de Fran. Pero no la voy a decir. Decí mi video. ¿Eh? Decí mi video. Ofertas, decís. Qué puta, negro. Se va. Nos tenemos que cuidar acá entre todos. Por Dios, boludo. Ah, no saben. Empecemos por la dirigencia. José Barrio fuera. Realmente es que Coque va a estar en Olimpia media. No, fue un año malo. Nada más.
año Tutu más. ahora se tiene que dar, para mí el mejor central de Olimpia. Para Sí, mí se tiene que quedar Morales. Sí, Órale, sí. Se tiene que dar Tutu. sí. Alfonso también. Por ser pibe del club. Claro. Tenemos que traer un lateral izquierdo. Sí o sí. Cantero, chau. Tiene que ir. La cantera tiene que vender. Debe venderlo. Hacer plata con él. Richard, yo creo que no va a renovar, o sea, muy capaz. Pero más vale que no. Muy capaz se vaya ya a Olimpia este año. Y sea, su muy último capaz se año. quede también, ¿eh? Bueno, pues se puede quedar un año también. Capaz se retire del club o algo así, no sé. ¿Y Romeo? Romeo no juega, boludo. Es muy loco lo de Romeo. Va al centro para Olimpia, vale. Uy, Alcaraz primero de la vida ganó algo, ¿eh? Alito Pérez, el mejor arquero en la actualidad del fútbol brasileño. El tema con ¿cómo se llama? Con Romeo, que no juega. Y las veces que jugó, Decepcionó. decepcionó y hizo un firule en un partido contra... Que juega mucho en el Fernando medio. Godmill dice, tiene que volver Cornet está lesionado 9 meses. No, Barreto se tiene que quitar. Chao. No, no. Cornet está lesionado. Y en el mediocampo, ¿a quién lo guardas? Alex Franco, préstamo. Javier Domínguez, Javi Domínguez se queda. se tiene que dar. Y ahí recuperó la pelota. Eh, Ale Franco. Alex Franco se tiene que ir. Yo a Alei Samón le doy una oportunidad última. ¿Quién, cara? Sí. O lo enviaba a préstamo. ¡Epa! Tarjeta, profe. Tarjeta. Bien. Abreu se tiene que dar, claro. No, Abreu se queda. Abreu tiene que ser la... Seba se tiene que quedar también. Sí. Sí. Alcaraz, chau. Alcaraz, chao. Chau. Varones, préstamo. Después Giovanni Boado se tiene que dar. se queda, Abreu se tiene que quedar. El mediocampo. Redes se tiene que quedar. Fernando Caruso. Se tiene que ir, boludo. Él vino acá para recuperar minutos y terminó en la banca. Imagínate lo muerto que es. En News le fue mal. Él se queda. En News, según los hinchas de News, es el peor fichaje de la historia de News. Bueno. Te digo, se burlaban de él cuando entraba. Más que Benedetto. Más que Benedetto. Benedetto está teniendo más minutos, David Martínez, chau, no sé. Según ¿Sabes qué pasa fuentes, con David la- Martínez con- es el mejor central en los entrenamientos. Puede ser el discurso de Nueva York. El tema con David Martínez, ¿qué pasa? Que te puede jugar en dos posiciones esenciales. Claro. Por eso yo le dejaría con David Martínez. Pues te puede jugar de central y te puede jugar de lateral. Muy bien. Tiene que volver a darla. Una realidad. Cosas que no se sabe cómo llegó ahí. Alcaraz en Olimpia y Curita a Pasión. ¿Quién dijo eso? David Cardoso en TikTok. Saludos, David Cardoso, la tenés bien adentro. Tap. Me huele este, ¿eh? Mamá querida, ¿eh? ¡Gol, carajo! ¡Gol! Bien, carajo, bien. Qué muchacho, hoy está feliz por esto. Hoy está feliz, muchacho. ¡Qué carajo! ¡Qué mierda, amigo! Hay que estar felices por esto. Gol de Guaraní, Gol de Guaraní, Gol de Guaraní, mamita, barbote. Qué desastre la Mierda, defensa pasó Olimpia. ahí, boludo. Por Dios, la Mejor defensa Olimpia momento de su Barbote, carrera, mejor Barbote. lateral del fútbol paraguayo. El mejor momento de su Por carrera. Dios, mira. Ah, no. ¿A ¡Qué lindo! ¡Ey, qué lindo! quién le comió la espalda, boludo? ¿Por qué no fue con el pie? A Franco. Eh, Brillante, Alex Franco. El primer palo era tuyo, pedazo de burro, ese con el pie podía matar, Así de ¿no? rápido estamos entregando. Coque 22 minutos y gol de Guaraní y se va. Bien. Una falta estúpida de Héctor David Martínez. La gran. No me sorprende tampoco. Che, Alex Franco cubriendo el primer palo descuida. No cubrió un carajo. Yo no te boludo. puedo creer, boludo. Y como dice la frase, 2 cabezazos en el área. Es gol. Vamos. Qué puta. Sí, hay que analizar el VAR, ¿Vos sabés qué me parece que el primer cabezazo está habilitado? Pero el segundo. ¿Sabes qué pasa en el segundo? Yo creo que... Qué puta este mi hermano, boludo. Hay que estar felices. Qué barbaridad la marca, ¿no? Una vergüenza de marca. Una vergüenza. Y lo llora el Sí. Club Cerro Porteño. Boludo, hubiéramos jugado con línea de 5. Hoy era el día. Te juro, jugá con línea de 5. Jugaste bien el clásico así. Ah, qué ilusionado que estoy, muchacho.
Me imagino. Nosotros estamos peleando el descenso. ¿Cuándo fue? ¿2016? 2016 fue la última vez que Guaraní salió campeón del, Julio César Cáceres levantó ese campeonato. del torneo. Un equipazo también. Julio César, Beto de la Cruz, Bartomeu. Julián Y- Benítez creo que estaba, ¿no? Hernán No, ya no Rodrigo estaba López Julián. estaba. Estaba Hernán Rodrigo López. No, mentira. Gracias, Sí, Coque. ¿no? En breve llega la otra transferencia. De nada, muchachos. Cada vez que pienso que la vida no es así. ¿Viste, peor? No me dejen pasar semifinal. ¿No viste? buenísimo, Sí, sí. buenísimo. Ese el negro ahí, El Black. y el Black, la verdad que Claro, no crack. puede ser así. Sí, Le salió bien, le salió bien. Y el crack sería. El crack. El crack. Exactamente. Hoy es un partido nomás. Hay que regalar los 3 puntos a quien necesita, claro. Necesitamos la vuelta de Ale Silva y de Camacho. Dios Mamá. Sí. Lo de Camacho Banco. No, ¿Cuál? Camacho va a volar en equipo chico. Cuando está en equipo grande ahora mismo, no creo. Ale Silva de 6. Claro. A 6 metros fuera de la cancha. ¡No! Espectacular. Yo banco una Ale Silva de 6, poner. Es que esos vuelan porque son cracks esos tipos, man. Y claro, boludo. Sí. Por eso están todos Lógico. alzaditos después. Aparte que no tienen presión, boludo. Claro, ahí Si te está. equivocas, no importa. Sí, ¿quién te responde la historia? Claro, no. ¿Quién te va a decir algo? ¡Uy, Epo! No puede ser. ¡No! Mira qué bueno que sale Alcaraz. Adrián Gracias, papá. Alcaraz. Gracias. Burro de mí. Qué malo que Es fiel. sos, carajo. Miralo, Adrián, boludo, por lo menos para tu Lealtad, estadística, lealtad. No. Lealtad a que le dio de comer. No, déjate hinchar, carajo. Qué bien, excelente, Sebastián, ¿eh? Sí, bien. Por Dios, Ferreira, ¿eh? No. Ferreira, déjate hinchar. Qué locura, ¿eh? Clase A. ¿Qué tipo en serio, ¿Qué tipo que se tiene que ir limpio? Por favor. Curita hoy sigo limpio una vez más, le arruinó a los primos de Quinda. Y ojalá que sí, Boludo, Guaraní sale campeón. Yo me voy a festejar ahí sobre. Hacia Boca. Qué locura, Che, nos merecemos ya la Sudamericana. No, vamos a irnos a la Sudamericana. No. Lo llora Ferdupe y Franco, lo rosa, dice. 2.40 metros de alto y 7.20 metros de ancho tiene el arco, dice. Y lo mandaba a la mierda. No solamente eso en el gol, boludo. ¿Qué pasó en el gol, amigo? Alex Franco, ¿cómo va a cuidar el primer palo así? O sea, no ni siquiera terminó el primer palo, pero tiene que marcar bien. Vos vas a festejar en la casa Marisol Curín. ¿Quién es Marisol? ¿Cómo es la madrina? Ah, no. Sigue. Che, La famosa Marina. es la primera vez que Olimpia quiere ganar un partido, ¿eh? Qué locura, Alex Franco. Curita va a festejar en la... ¿Qué es esa tensión, loco? No seamos desubicados. No seamos desubicados. Al feo regalamos los puntos para que en la última fecha Guaraní le regale a Cerro el campeonato. No, negativo. Bueno, Es que- pasaron. ¿Tocó o no tocó? No, tocó. No, ¿qué? Che, toque o no participa en la jugada, Ese es el discurso. Igual no sé si está offside. Igual, si es offside o no, que sea golo. Epa. ¿Qué? Cerro no sale campeón hace 5 años. ¡Qué puta! Nunca te vi tan tranquilo, Curita, Esto es increíble. Pero si estábamos perdiendo este partido Y estamos peleando el campeonato. contra Nacional, No, no hay más. Para mí el Nacional 2 Vilo es el segundo ser más desagradable de este país, güey. Mira que son pocos, pero son pesados. Justamente a Ale Silva lo llevaron al límite en un partido. los hinchas de Nacional. Vieron el partido de Militao hoy, sí, está jugando contra Guaraní. Héctor David Martínez. No, Nos quedaron la jugada preparada que encima no se lo mal otra vez. menos mal. No quiero estar en un mundo donde Cerro sale campeón de esta clausura. Me quedo sin foco y sin portón. Qué locura. Balset. No. ¡Alcaraz! Se quedan a pedazos. Nos cae, queda- se cae. nos queda- Cae pedazo Alcaraz, boludo. Y Guizamón también, ¿no? No, el Leguizamón hace rato ya se queda pedazo. Tiene que hacerlo jugar. A Junior le amarra en vez de Leguizamón y ponerlo Dale, pobre tío. Abreu, loco. Ahí está Abreu. Ahí está, atrás tuyo está Abreu.
Impresionante Olimpia. Pero nada. Nada, absolutamente nada. Increíble. ¿Qué la tapa, Coqui? Olimpia. La tiene. Hija de puta. Eso te desanima más, ¿eh? No. Yo no voy a poder ser relator, boludo. Me voy a enojar. En vivo. Voy a hacer como ese relator de puta. Mirá, boludo. O sea, ¿cómo querés que relate eso? Es un burro este tipo. Tranquilicemos, muchachos, tranquilicemos la pelota. Ahora, Vamos. yo creo que Olimpia tiene que ganar este partido y meter 6 extranjeros. Si gana va a ser el peor error suyo. Ese es el secreto. Qué mierda, digo, curita. Después no hacemos lo boludo. Mira cómo la baja, ¿eh? ¿Quién es? Este es Javi Domínguez, papá. Javier Domínguez. Recuperó ¡Epa! falta, Falta, profe. carga la espalda el conjunto orinegro. Tiro libre para el Primera conjunto vez que veo franqueado. feliz a Coque porque pierde Olimpia, ni en pedo. Pero acá el que está feliz es Curita. ¿A qué juega Olimpia? Un carajo otra vez no hace nada Almea. Y para mí no tenía que haber cambiado la formación, boludo. Otra vez nunca tenemos una misma formación, boludo. Yo creo que por primera vez Almeida está planteando bien un partido, pues está planteando el partido para perder. Uy, apuró Olimpia. No, ¡Pégale! No, déjate jugar. No, pero pegale bien, Rede, boludo. Ahí Dale está. queso, dale queso, Morales. dale queso. Epa, voy a Morales. Daniales. Vos sabés que resuelve bien igual, ¿eh? Sí. Este es un taco, pa. Dale, soltá. Uy, excelente. Centro. Centro. No puede ser. Alcaraz. No, Hija Alcaraz. Qué crack que sos, Hija Alcaraz, hermano. boludo. Qué lealtad que sos. Alcaraz me tiene contrato con Guaraní Lealtad pura. todavía. Esto es una vergüenza, boludo. Leo, Qué ¿qué le vamos a comer? locura. no, en serio no. ¡Tutu! Viajó el Caiza. Che, Tutu Vara es un crack, ¿eh? Vos sabés Sí, que un si crack, crack total. el Tutu Vara tenía un equipo que lo acompaña, ahora mismo ya está en la selección. De pedo le salió. Sí. Ojalá ¿En entre serio? Diego Fernández. Y les No. Y le meta No, uno. él ya no es jugador de Olimpia, ¿verdad? No, ya no. Estuvo en la operación de... No, si le Mirá dimos lo a Tutu. muerto. Le dimos al... No, al Tutu le dimos... No, cantero, digo. Sí, pero- Cantero. Cantero, ¿por qué no trajeron al Tutu? No, cantero. Si hay goles, griten como nunca. No, cantero. Mensaje. Y sí. Si meto Olimpia, no sé si va a gritar. No. Mira, te pongo una situación, Curita. Empate, 1-1. Excelente. 93 minutos. Centro de Olimpia. Bombazo. Fer Cardoso. 2-1 van a Olimpia. ¿Lo gritas? Situación utópica. Ah, si Fer Cardoso mete el gol, no va a gritar. ¡Uy! ¡No! No, mira. Uy, mira el Alcaraz, control. no, ¡falta, profe! ¡Bien, Alcaraz! ¡Qué bueno que hizo Alcaraz, boludo! Si Decila... esto es un gol por falta creada de Alcaraz, De por qué le tocó en serio. No, no, Parece que se que quiso tocar. tirar. ¿están Che. felices los olimpistas? No estamos felices, boludo. Che, estamos jugando a ganar, somos malos nomás, dice. Me gusta la actitud. Y sí. No están fingiendo entonces. Decirle a ese de Guaraní que hay que demandarlo por la estafa que nos hicieron con Cantero, dice. ¿Qué? Te dimos el mejor central del fútbol paraguayo, hermano. Imagínate que es lateral. Por Diego Fernández. Por Cantero, dice. No, perdimos un jugador. Por uno. Y bueno, por lo visto Cantero fue gratis. Qué burro irrecuperable que digo. Encima te da preferencia los puteos tanto de sus familiares. No puedes putear, ¿verdad? No. Sí, encima de ese 4-1 hora nacional estaba al lado la pareja de Capazo. Tiro libre para el conjunto de Cano. Le va a pegar Redes al arco. Aldo Pérez. Pérez con la pelota. Guardar la garganta. No. ¿Qué le pasó a Marco? Guarda la garganta para mañana. Sí, no, para Marco el partido importante es mañana. Que juega Cerro. Sí es. ¿Ustedes saben de qué club es? ¿Marco? Sí. Marco, No Marco saben. yo tengo una teoría. Diga. Él no es cerrista. Quiere que creamos que es cerrista. Y porque viste que siempre... ¡Uy!
No vamos a meter gol. Es no, una no. cosa de loco. Increíble, boludo. Todos los centros nos llegan. ¡Uy! Vete. Morales, saca un centro. ¡Excelente! Excelente, pégale al arco. Cuando Alex Franco tiene la pelota. hay que Para mí, reconocer Marco a es todo. liberteño. ¿Qué? Fíjate nomás cuando habla de libertad. Se va a enojar de lo que estamos hablando. ¿no? Se enoja. Libertino. Tiene pinta de libertino. Que habla demasiado como cheto. ¿Será? Habla como cheto y tipo. ¿Oriundo dónde, Le doy para cara ahí. No, no puede ser. No libertad. puede ser libertino. Para mí que es liberteño. La gente de Pacaraí no es de libertad. O sí. Uy, qué bien, boludo. Ey, vean, se va. No, toca, amigo. Tenía redes solo. Alcaraz, hay que perder toda esperanza en Alcaraz. Se acabó ya esta mentira de este muchacho. Dios. Amigo, Redes estaba totalmente solo entre todo el firulete de Sebastián. Mira los Redes, mira los Redes, ¿Por mira qué los no Redes. estaba solo? Estaba Mira los solo. Redes. ¿Por qué no tocó? Y claramente quiere su gol, ¿eh? Creo que no metió un solo gol desde que volvió la lesión. 1-1. ¿Contra? Triniense. 1-1. Un gol. Y ganamos, ¿no? Marcos si vapea, se va a confirmar que es Gumarelo. Igual, Y él no vapea. ojo al dato de color. No le ganamos a Guaraní en la apertura del 2024, ¿no? Línea estadística. Que fue la goleada. La goleada. 4-2. Exactamente. Del defensor. Gol del poeta del gol. ¿Qué pasó? ¿Qué cobró? Los jugadores que hicimos millonarios, una vergüenza. Brian Montero. ¿están reclamando tarjeta para Leguizamón o qué onda? Sí, échenle a Leguizamón. Eso no fue nada. Eso no es falta. Eso no fue nada. Te ganó bien, loco. El Si te gana el carajo, pues sí, tenés que tirarte y llorar. como diría Enzo González, el fútbol de ahora. ¿Y Piscina? ¿Mm? Mira lo que dice aquí, me parece. ¿Qué dice? Mamá. No. Mamá. Desubicado. Desubicadísimo. Desubicadísimo. Junior Paredes. Sale Olimpia Que jugando. bien sale ¿eh? Olimpia, Cuidado, va Morales. Y ataca Olimpia. Espera Redes el pase, no puede. Morales duda y sigue Morales con el centro. Cambia de frente para nadie, para nadie. Alcaraz es muy corto mentalmente. No jugamos a nada. Mira, nada, es impresentable. Epa, putea, ¿eh? La Copa Paraguay es la Copa de todos. La Copa Paraguay es la copa que todos queremos. No puede ser. ¿Vos jugaste con qué? El partido de youtubers. ¿O qué era? Sí, estuvimos. ¿Jugaste vos? Un clásico de la cuadra. Sí, entré, me rompió la pierna. Igual está arreglado. Sí, eso, a ver, eso no paga un 100.000 cada uno puede entrenar. ¿En serio? ¿Cómo Sí. ahora, veo? ¿Cómo ahora? Y yo realmente firmé un contrato. Sí, para el contrato luego fue. Sí, claro. Hijo. Si perdíamos el partido, no perdíamos el caso. Ah. Si lo perdimos, No perdieron. claramente. Pero terrible, no te puede hacer expulsar. Los jugadores. No, Linda, no, bajemos por limpio. favor. Mira el codazo que metió, Sí, ¿eh? sí. Hija. Cobro falta, Le cobro va a falta. echar, güey. ¿Vos sabés que está esperando lo que le diga al bar? Che, están asquerositos los invitados, ¿eh? Sí. con ¿Vos sabés todo. que están esperando lo que diga al bar, Nos están lesionando para el contra cero, no jugamos todo. Había sido. El crack. A ver. Espera, pobre, vos sabés que le toca la cara, boludo. Sí, pero no sé si. Es roja, boludo. Mira. Mira. No, qué bobo. Qué asqueroso. Qué burro que sos. Puto Alex Franco. Qué idiota que es. ¿Qué necesidad? Alex Franco ¿Qué necesidad? no puede más jugar con la camiseta de Olimpia. Nos quieren lesionar a Qué todos. insistencia que tiene. Le los sacó técnicos de roja, este muchacho. boludo. Y claro, y claro. Y sí. Dios mío, boludo. Está bien, Ligue. Dios mío, Franco, boludo. Qué burro que sos. Todos los francos son unos burros. Acá dicen que Jimmy va a venir a pasión, dicen. No sé si es Se cierto. va, se va. ¿Por qué te metes celoso? No, qué celoso. ¿Eh? Privatizó, vio. Privatizó.
Ok. Ni su para ese. ¿Quién se suscribió? Che, no, lo de Franco es un... Alex Franco tiene vergüenza. ¿cuántos años ya en primera? Tiene más de 2 años en primera. No, ¿cómo? No, ¿cómo vas a poner así la mano? No te puede dar el lujo de hacer esta falta de mierda. Por Dios, Alex Franco. Gracias, Fede, por la sub, ¿eh? Gracias, Fede. Perdón, no vi, no me fijé. Alex Franco no puede jugar más con la camiseta de Olimpia. Por Dios. Qué tipo burro que es. En 1 año y medio no maduró ni un poco. Otros 6 meses bueno. Bueno, este es el momento de sacarlo al Alcaraz. Sí, Este es el momento de sacarlo al Alcaraz. sí. ¿Y a quién lo metes? Sacarlo al Alcaraz y ¿Y metió el entre, mediocampista? ¿Quién puede entrar? Quintana. Le va a meter a Fer Cardoso. Hugo Quintana. y este Quintana, Sólido. que fue Quintana Domínguez. Le va a meter a Fer Cardoso. Le va a meter a Fer Cardoso. Sí. Prepárense mañana para ver a Robert Singer puteando como nunca Es la, contra Ale Franco. ¿eh? es la primera vez que voy a apoyar a Robert Singer. No, increíble lo de Franco. Yo no te puedo creer. Qué falta estúpida. Inexplicable. Hay que revisar la cuenta bancaria de Manera de descuidarte. Hay que Manera revisar. de descuidarte. ¿Cómo vas a meter así la mano, boludo? ¿Sabes qué te digo también? Para mí que Leí Samón, para mí que apostó también que se agarra. Por cómo está jugando ahora mismo. Por cómo está con el CIE. 31 personas en Twitch, Muchas gracias. ¿Sabes qué pasa, Nader? Es que ni en el fútbol 5 vos metés una mano así. Ni en el fútbol 5, boludo. A no ser que le quieras trozar a tu rival. Claro. Y no hace el cambio todavía. Realmente ni en el ex hace eso. Yo no entiendo cómo vas con la mano arriba, Entiendo si le agarra el codo. Pero la mano No, arriba. con la mano, güey. ¿Cómo? Pero, boludo, Le metió un cachetazo. metió esto, amigo. Dios Metió mío, así. qué tipo estúpido, limitado mentalmente, loco. Tiene que estar jugando el próximo Mentacuarí, este muchacho. Falta de criatura. bro. O en Olympia Elite tiene que estar jugando. Ni siquiera en ese en Olympia Elite. No, una vergüenza. Sub 12, burro. Una vergüenza. Por Dios. Centro de Olimpia, va Olimpia. No, mira. Y se molestan, se molestan. entre todos, Dios boludo. mío, qué poca gana de ganar, boludo. Se acabó. No, ya está. O sea, Olimpia Se acabó. salió a perder este partido. ¿Por qué no le hizo jugar a los pibes este partido? ¿Por qué no le hizo jugar a los pibes este partido? Ay, capaz son mejores, no ganan. Lo Tiene que hacer de vuelta a la escuela de fútbol, claro. Alex Franco, ¿cómo va a entrar así, hermano? Son jugadores que ya cobran dólares. Dios mío, boludo. Che, y no hace el cambio todavía. No. Va a esperar que termine el primer tiempo. No te puedo creer. Domingo solo en el medio con quién. En la banca lo tenéis. Fran, Argüello, Cantero, Barreto, Morínigo, Cardoso, Bogado, Quintana, López, Abreu, Benítez y Caballero. El partido para Mourinho. Y el partido para... Tío Caballero. No, ¿qué tío Caballero? Otro burro. No, sacarlo. Tiene que entrar Hugo Quintana. Acá tiene que entrar Hugo Quintana y jugar un 4-4-1. Pues si vos querés tener un poquito de llegada, lo sacás a esto David Martínez y lo metés a Mourinho. También. Ahí muy ofensivo no te va a quedar. Y bueno, pero Te si quedan- vos tenés uno pasa- menos, Pasa que. Pero mira, poblando el mediocampo, el partido queda en igualdad de condiciones. más por primera algo bueno de Alcaraz. Carga Olimpia por el lado derecho. Va a meter el centro Morales. Alcaraz. Aldo. Aldito Pérez. Increíble, boludo. Metía tijera No al te tipazo. puedo creer, Metía tijera al tipazo, amigo. El gol del campeonato acaba de perderse Adrián Alcaraz. De la galera. Qué bien la agarró, De la galera sacó esa. Yo siempre le banqué. ¿Ese iba a ser su primer gol en Olimpia? No, es su primer gol en el... tercero por ahí llega. Sí. Ya metió ¿Cuántos con dos de partidos? cabeza. El tercer gol en 22 partidos. Sí, por ahí. 22 partidos. Curita, ¿por qué te enojas si vos propusiste el partido?
¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? Uno más. Che, estamos- Guaraní está muy estamos uno replegado, ¿eh? Sí, no, total. O sea, se está cerrando mucho, boludo. Coque en Pasión Estudio, Alex Franco, limitado de miércoles. Coque en Olimpia Media, Alex tuvo mala suerte, igual se merece seguir. La doble vara. La doble vara La del doble contrato vara. se llama eso, muchachos. Por Dios, otro mercenario. Puso la misma claque de Alex Franco. Y de Fer Cardoso. No, no, Sí. Mismo no. ADN. Yo lo banco a Fer Cardoso. Qué bien salió el queso, por Dios. Che, pero ¿qué hace el queso en el área? ¿Qué hace el queso en el No, pero área? boludo, a mí me preocupó lo que... Totalmente. Cómo levantó la pata el jugador de Olimpia, loco. Pero, mira, No. Ahí está. nada se acabó. No, ey, Ah, la muchachos, se da un poco más disimulado, ¿eh? Qué locura, boludo. Pero te digo una cosa. Qué replegado está Guaraní. Está muy en el fondo teniendo uno más. ¿Cuánto va? Está ganando Guaraní 1-0, Olimpia con uno menos. Se fue Lastimosamente. expulsado Alex Franco. Por una situación infantil. Igual nos tienen abajo, ahora estamos. A ver, subimos un poco. Es que mira, los Domínguez está solo en el medio, loco, mira. Y claro, eso es lo que uno no entiende. Mira, Mira, es- ahí cagaste. porque cagaste. Ahí te comió la espalda y Domingo no puede hacer nada. exacto. Ya no existe pues la cobertura entre mediocampistas así. Ahí, Nada, falta, profe. Va a cobrar. Qué Cobró. bruto. Y por ese muerto piden para que sea arquero de la selección, dice Ferco. Bonio pedía por Jan seguro. Hincha. Igual Olvera dijo que estuvo demostrando hasta la última fecha que es un arquero clase A. Sí. De hecho, en enero tuvo una oferta de River Plate Argentina. ¿Sí? Sí, señor. Mira, ¡Core! Por No. Uy, pa mamá quería sacar. O sea que se habilitó justito. Se habilitó. Sí, se Uy, iba uy, solito. uy. Engancha. Sí. Qué daño que le hizo Oliveira a este payaso de Cerro. El payaso se le hizo, ¿no? El payasito, payaso. Ah, el Joker. Sí. Joker. ¿Cómo es? Torres. El bocón. El Bocón. Terrible boca tiene para traerse la Oliveira. ¿Eh? ¿Sabes eso? No, no, ¿Cómo sabemos eso, boludo? no me consta. Vale. Digo nomás. ¿Y la de General Caballero? De. ¿Se durmió también? No, el general Caballero chutó de la misma manera, solamente le cambió de palo. Se la dejaron llena de baba. Olimpia tiene que jugar con la sub-13 nomás luego, dice acá la gente. Olimpia, Ya Lin metió tenía guardo. titulares metió Olimpia, boludo. Creo que el mejor Pero ¿sabe equipo. qué pasa? Somos malos, gente. Ustedes dicen, ¿sabe qué pasa? Que el cerrista ahora se está viendo un partido, se está tragando un partido de Olimpia. Pero loco, Olimpia es malo de por sí. O sea, esto que están viendo, Es lo mejor Olimpia. no, ¿qué ni lo mejor? Esto es lo Olimpia de siempre, lo que es un desastre. Uy, Ay, dale. Ay, Oliveira, por favor. Lindo pase de él. Quedó totalmente tonto el Torres después de ese partido y se notó en el penal. Hija de mil. Salvó con la patita Oliveira. Está en el piso Oliveira, ¿eh? No va a dejar que siga el árbitro. Ahí se levanta. Después hay un jugador más de Olimpia en el piso. Se levanta también. Y va a ser córner para Guaraní, ¿eh? Córner para Guaraní. Uy, mamá querida. Solo. Sí. No, nuestra Sí, marca. la Dale, marca ahí está se Bien, dando. vamos, Leguizamón. Dale, Leguizamón. El rayo. ¡Pium! Vuela. A ver si es. Bien, no. carajo. Bien. Qué Sí, bien. ahí le tienen que escupir mínimo a bien. Leguizamón. Por Tiene que Dios. putear, boludo. Qué jerarquía. Por tú, güey. Dios, Leguizamón. Si lo va a Dios mío. transmitir Harry Potter, salí de ahí. Yo no soy relator, muchachos. Nuestro relator no vino hoy. Harry Estamos Potter. reaccionando. Estamos relatando. Así no pega. Porque si va a perder, perder bien por lo menos, ¿no? 2, 3 al travesaño, un mano a mano perdido. No estamos llegando. No, Estamos llegando. Olimpia llegó hoy, pero no. Con la del Alcaraz.
No mete presión en el arco, boludo. Y está solo. Tiene que agarrar, ¿no? ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Se pelean Epa, entre epa. ex compañero, terminó. ex compañero. Ex compañero. ¿El Tutu con Derly? No, Derly no. No, Derly no era. No es super. No era su compañero. No. Pero le dijo algo, ¿eh? Se ríe Derly. Bueno, míralo ahí un ratito, muchachos. Metele, nosotros vamos. Métale solo de arpa. Bien, cara. Sebastián Martínez. Sensaciones del primer tiempo. Un partido, la verdad estoy confundido. Mm. Porque uno menos, ellos uno menos, nos dejaron atrás también. Fue muy raro eso. Después nos despertamos, después ya cachamos que se fue uno. Y 1-0. Para mí que daba para uno más, por lo menos. Pero nada. Para mí veo el partido más definido que nada. Y es así. Olimpia con uno menos creo que está proponiendo un poquito más de juego que Guaraní. Porque Guaraní, teniendo uno más, se mete abajo. Porque veíamos en una jugada que Fernando Fernández recuperaba una pelota en el área chica de Guaraní. Eso es lo que digo. Saliendo con un enganche. Un 9. Sí, claro, un número 9 dentro del área de Olimpia. Pero dentro del área de Guaraní. Pero a lo que quería llegar es que Guaraní no está proponiendo ningún tipo de juego después del gol. Antes del gol era todo de Guaraní. Si te pones a ver, te das cuenta que Olimpia está más lo individual que lo colectivo en sí. Guaraní se ataca es más por lo colectivo. Olimpia, Leguizamón corre, o Ronnie Reyes corre, o Es que se va. Centro. Olimpia no tiene nada ni en lo colectivo ni en lo individual. Después le tenemos Hugo Quintana suplente. Y claro, el único jugador que te puede marcar cierta diferencia es Hugo Quintana y hoy está en el banco. Y Abreu. Abreu también. Pero es increíble. ¿Por qué no entran esos tres jugadores? Porque hay diferencia. No con Javi. El tema es que ahora con uno menos va a estar difícil generar algún tipo de estilo de juego menos ofensivo y mucho menos con un volante ofensivo, ¿entendés? Porque tenés que llenar el medio campo. Con uno menos tenés que llenar el medio campo y jugar con un solo punta. Y eso Olimpia no sabe hacer. Y Leguizamón, que juega por fuera, que es el jugador que vos destacaste, me parece el peor jugador de Olimpia o la peor inversión de Olimpia en los últimos años. Pero en su época le compraba a Leguizamón. O San Lorenzo. O estaba mal en San Lorenzo. ¿O qué? No, él en San Lorenzo luego Leguizamón ya tuvo un pésimo nivel. No sabía eso. Y le compramos por 2,5 palos. Es una locura Buena por un guita. jugador así. Buena guita. Un tipo que primero decía que no quería jugar por la selección paraguaya, llegó a jugar por la selección paraguaya y después terminó siendo una lágrima. No llegó a la selección argentina, jugó en la selección paraguaya, vino a Olimpia. En Olimpia tuvo 2 meses bueno. Y después ya no generó absolutamente nada. Es un jugador limitado que solamente tiene velocidad. No tiene definición, no tiene pase y no tiene regate. ¿Cuál es el mano a mano de Leguizamón? Largar la pelota Correr. y tratar de ganarle en velocidad al defensor. ¿Qué pasa? Está fuera de ritmo. No le gana a nadie un mano a mano. ¿Hace cuánto tiempo Leguizamón no gana un mano a mano? Y no solamente eso. Olimpia tuvo una oferta de $3 millones de Vélez Sarsfield por Iván Leguizamón. Y aún así no le vendieron. ¿Cuándo fue eso? El año pasado. Este año creo que fue, en enero. Es algo insólito. Pero yo no digo que el momento actual de Olimpia sea culpa de la dirigencia. Es mera culpa de los jugadores. Porque demostraron que es culpa de los jugadores. Porque Olimpia tuvo 4 técnicos este último año. Palermo, Bustos, Los Díaz. Y ahora a ver, Hugo. Es imposible que sea responsabilidad de un técnico que los jugadores no tengan una identidad de juego con alguno de esos 4 técnicos. Es culpa de los jugadores. Claro que sí. Si estos inútiles pasan por una pretemporada con el profe
Benalcázar van a mejorarlo con la pelotita. Y con la pelotita, yo creo que es difícil que estos muchachos jueguen al fútbol, ¿eh? Personalmente no son jugadores que le quede bien la remera también. No creo que quede así. Les pesa la Si camiseta. vos le ves así, plantel Olimpia, Les le ves pesa así la a Ronnie camiseta. Redes, al caray, pues, así, ¿qué hace? Yo creo que uno de los pocos justamente que le mencionaba a Ronnie Redes, creo que es el único jugador a recuperar porque demostró en algún momento que está para jugar en Olimpia. Mm. Yo creo que o sea, la máxima responsabilidad del campeonato 2024 la tiene Ronnie Redes, porque fue el jugador más determinante, cosa que lo llevó a la selección paraguaya. Pero al Olimpia, vos le ves ahora, con jugadores como Adrián Alcaraz, Alex Franco, Fer Cardoso, Que está en la selección también. al caray. Cantero, bueno, una utopía fue su convocatoria. Los centrales, Junior Barreto, y no te transmite nada. Olimpia, Todo es tu culpa esa. mi culpa no es. Olimpia, bueno, puede ser también mi culpa por ser tan flojito, ¿verdad? Olimpia no tiene jugadores que no transmitan algo. El último jugador que a mí me transmitió algo, algún sentimiento, algún tipo de amor propio, un sentido de pertenencia, fue Facundo Zavala y ni siquiera paraguayo. Porque Facundo Zavala dejaba alma y vida en cada jugada. Y aparte de tener actitud, era un jugador que le hacía jugar al Olimpia. Es por eso que Iván Leguizamón jugaba bien. Porque tenía un jugador como Iván Leguizamón. Como Facundo Zavala, perdón. Facundo Zavala lo hacía parecer bueno a Iván Leguizamón. Pero ahora, Leguizamón no tiene nadie ahí atrás. Y Zavala, ahora, estás comiendo banca en Independiente de Avellaneda. Tu topadora. Y me da rabia, boludo. Porque Facundo Zavala tiene que volver al Club Olimpia y se tiene que retirar acá. Siendo argentino, es el jugador que más representa al olimpismo en los últimos años. Qué rabia me da lo de Zavala. Y es más querido acá que allá también. Claro, Dele, Facundo creo. Zavala tiene que volver a Olimpia. Juega Olimpia a tu casa. Vos eras capitán acá. Pero bueno, me estoy extendiendo mucho y siento que tengo cosas para descargarme, pero no es momento. Yo no, mira, me pregunta acá lo de juez, ¿le renovás a Richard Ortiz? No, ciclo cumplido. Ese tuvo que retirar en el campeonato el año pasado, cuando salimos campeones. Totalmente innecesario lo de Zavala, seamos sinceros, quería competir. Se tenía que quedar. Imagínate algo, antes de cederte la palabra, Sebas. Sebas Ferreira, sus 3 goles que metió con Olimpia en su buen momento fueron con participación directa de Facundo Zavala. Sí. Y sin Zavala, Olimpia no genera absolutamente nada. Aunque no lo creas, con Zavala Olimpia tenía algo que era profundidad, bro. Claridad tenía. Claridad. En Independiente le hacen mierda. Claro, es momento de que Sebas hable. Yo le quiero hacer una pregunta a Seba. No, déjalo hablar a Sebas. Por favor, El quiero cracking. escuchar un análisis de Sebas. Ah, ok. Yo le quiero preguntar nomás. Sebastián una- Martínez. Una pregunta nomás quiero hacer. Si ustedes están en los zapatos de Zavala, para ustedes sería una linda oportunidad de irse a jugar a Independiente que quedarse a Olimpia, o se quedarían a Olimpia y no sería Independiente. Facundo Zavala, si quería competir, se quedaba a jugar acá. Yo creo que entre Independiente y Olimpia, que Independiente tenía 15 partidos sin ganar hasta el fin de pasado, yo creo que me quedaba. Sí, seguro. Yo me quedaba por lo de Independiente, o sea, por cómo es ¿La actualidad? la actualidad de Independiente, que no pagan, están endeudados hasta la coronilla, o sea. Estás escribiendo Olimpia, te van ahí. Sí, pero hoy en día creo yo que Independiente está peor que Olimpia, ¿verdad? Independiente no gana hace 14 partidos, ahora ganó contra Platense. La gente le puteó de todos los colores. Seba, ¿y qué tiene que hacer Guaraní para llevarse definitivamente los 3 puntos, güey? ¿Quién tiene que entrar? ¿Quién tiene que salir? ¿Qué tiene que hacer el técnico? ¿Qué tiene que plantear Guaraní? Sí, también Pablo. Zavala quería salir.
Para mí, te voy a plantear. Para mí, la misma fórmula está perfecta para mí. Un 4-4-2. Un 9, que sería el Kaiser que pelea todas. Y el otro que le acompaña sería el Queso, que es un poco más inteligente que la para pivotear. Me encanta eso. Los dos medios, Luis Martínez, Mansur. Para mí, una muy buena dupla. Excelente partido. Excelente partido de ambos, la verdad. Ñojairo, me quedo en Ñojairo. Derly Rodríguez, capaz le sacaría. Le metería a Diego Fernández. Y sí. Justamente porque Derly, cuando se prende, ya se tiene que prender el primer tiempo, si no, no te juega más. Eso se vio reflejado en el partido Olimpia también. Claro, en el En 4-0. el 4-0 en el primer tiempo, el tipo estaba volando, en el segundo tiempo también. Pero ahora mismo está dormidísimo. Está apagado. Está apagado. Ñojairo está bien, por lo menos corre más. Entonces, ¿a quién lo metes? Le meto a Diego Fernández y... Por ahora le meto a Diego nomás, sinceramente. Para darle agresividad al ataque de Guaraní. Sí, hay que meter más goles, pues. Y si tenés uno arriba que está dormido, no te sirve de nada. Claro, Olimpia con uno menos no puede darse el lujo de estar... O sea, Guaraní con Olimpia teniendo uno menos no puede darse el lujo de estar parado atrás. Claro, y 2-6 que son mayoritariamente ofensivos. O le metería capaz a Aldo Maíz, que también es ofensivo, pero él no está inteligente, hace muchas faltas al Sí, pelo. sí. Aldo Maíz te puede cagar un partido. Te puede cagar un Sí. partido. Como también te puede hacer maravilla. Exacto. Olimpia tiene el 30% del pase de Zabala. La pregunta que hace Pablo, pero Olimpia tiene porcentaje en su pase. Si no paga, Independiente puede volver. Fue un caso que pasó con Huracán, con Emma Pérez. Con el tema de Luque. Mbappé, o sea, Huracán tenía que pagar a Luque más de $1.200.000 más o menos por Mbappé Pérez. Huracán nunca pagó. Y Mbappé Pérez volvió a Luque. Eso fue lo que pasó. Ahora, en caso de Zabala, ¿qué pasó? Independiente compró el pase de Zabala por $2.300.000. El 70% del pase. Entonces yo creo que si no llega a pagar, es que depende muchas veces de las cuotas también. Sí. Si es un solo pago, te puede pasar lo que le pasó con Huracán y Mbappé Pérez. Pero si no, difícil. Yo tengo una información, Coque y Seo. Decime. No se le baja el sueldo a Derly González porque esos $100.000 no son netamente sueldo. ¿No? Porque cuando estaba en el Dinamo de Kiev, Derly González, o Dinamo de Moscú, creo que era de Moscú. Yep. De Kiev, claro, estaba en Ucrania. Ajá. Y a préstamo en Brasil, Derly González tenía, o sea, el Dinamo solamente tenía el 50% del pase de Derly. Sí. El otro 50% era de Derly. Sí. Entonces, ¿qué hizo Olimpia? Le pagó el 50% del pase al Dinamo y el 50% restante le compró a Derlis. Pero no en un pago neto, A cuota. sino en cuotas. Y lo que está haciendo Olimpia con Derlis es capaz, por tirar $60.000 de sueldo, $40.000 de la Pago cuota. Eso es lo que a mí me llegó. Tendría más sentido que pagarle 100 cada un jugador. Que no Claro. juega. Claro. Claro, Tiene sentido. es por eso que Olimpia no le baja el sueldo a Derly González. Con que el próximo campeonato me venga pista de choque. Un 10 creador, lateral izquierdo con despeje físico y extremo velocista. Haceme caso. Y para encontrar eso también. Sí, sí, Che, está el carato de en cancha. Lo sacó a Seba Ferreira, me muero. No. Y metería a César Miño y a Richard también. César A Miño. Richard Torales cuando se cansa el queso. Porque el queso creo que acá... Y sigue tu jugador de Derlis, Y ¿eh? sigue, Sí, Derlis. sigue hablando con Tutu, ¿eh? Que se baje el sueldo, no me importa. Que haga un esfuerzo económico, que tenga dignidad. No. Yo creo que Derly no va a continuar. ¿Dónde hay un 10 que quiera y rinda en Olimpia? ¿Eh? El general Caballero. Teo Arce. Teo Arce. Es Lo que repatria a Teo Arce. es muy fácil Lo jugar trae de en vuelta a General Olimpia. Caballero. O sea, o sea, bueno.
Yo creo que pesa muchísimo más y significa mucho más jugar en Olimpia, boludo. Esa es la realidad. Y por lo monetario, obviamente, sí. No por lo monetario, por la presión. Y también. Teo Arce en Olimpia. Me encanta como jugador, es cierto. Me llama Franco da Rosa, ¿eh? A ver. Franco, estás al aire, ¿eh? Hablé con Richard y con el Hugo, ya mandé el dinero necesario. Háganlo, Qué bogue. háganlo, Háganlo. confíen en ustedes. ¿Cuánto mandaste? 5.000, pedazo de tacaño. Hablamos directamente con la Marina Guardia, ahí te la dejo. Háganlo, adiós. Empezó el segundo tiempo, muchachos. No hay cambio en Olimpia. Vamos. No hay cambio en Olimpia, loco. Mirá, se va Guaraní prácticamente jugando con el queso de 6, boludo. Sí. Ah, mira. ¿Qué pasó? ¿Tres defensas cómo? Me parece que tipo un 4-3-3 está jugando Guaraní. Dios mío, al carajo, boludo. Como un Dios 4-3-3 mío, Guaraní. carajo. No hay cambio en Olimpia. No, no hay cambio. Estamos jugando Olimpia con está jugando un mediocampista, 4-3-2. mira. No existe mediocampo. No, no existe. Ya está de cara a la defensa. No, No te puedo existe. creer, Ever. No, Ever. Ever, Hija loco, de- sacalo al Alcaraz, ponela a Quintana. Bien carajo. Es que Ever quiere eso. Ever quiere eso. ¿Qué? Quiere que pierda Olimpia. ¿Por qué? Y sí, muy No, está olimpista, cantadísimo. El cambio de frente, está ¿eh? cantadísimo. Qué buen cambio de frente de Sebas. Soltá La el tiene pase, Leguizamón. papá. No, la gran Leguizamón, burro. Qué burro que Qué sos. burro que es, Ah, por muy Dios. bien, boludo. Qué sólido tal, sí. ¿Qué sí, Leguizamón? Te equivocaste. Sos un burro. No hay peor jugador que se equivoque, no admite. Ese es el boludo. peor jugador. No Que te se- fuiste, hey. La puta. Se equivoca y no admite. Pedí perdón, y peor carajo. Si jugaba otra. Si jugaba con ellos. Peor otra. ¿Quién es? Hubo así uno en el partido ahí que jugaron ustedes. Que se equivocaba acá en el área pues. Sí, no. Hubo gente que cuando pedías cambio no quería hacer. No, yo a uno lo llegué a putear incluso. Gran Sí. influencia, un pibito. Dios, malcriado de mierda. No, pará. No puede ser así, bro. Pero bueno. Juega el conjunto Linero. Recuperación del conjunto franjeado. La peina Domínguez. La tiene Alex Franco. Alex Franco salió expulsado. ¿Por qué le La cerraste? tiene Ronnie Redes. Pica línea de fondo. 3/4 de Tírame cancha el del centro conjunto para el Linero. carajo. Va a meter el Ahí centro va, ahí está. Rodney. Pase para Morales. Mete el centro. Corta el conjunto Linero. Roque se retira en Olimpia confirmado. Sí, dale. Abrazo grande y bendiciones, bro. No, máquina. No va a venir ni en pedo. Va a meter el centro Morales, la va a peinar Alcaraz. Despeca al conjunto orinegro. Che, no Muchachos, pasa- uno más, estamos. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, Guaraní está dormido también. Dormido. Che, Buenísimo con estamos. uno menos limpia parece que está uno más, ¿eh? Sí. ¡Upa! ¡Toque Olimpia! Juegue, Olimpia, juegue. A ver, Redes, tírame un buen centro para Va a el cara, meter por el favor. centro Ronnie Redes, mete el centro. Leguizamón, Alcaraz. Ahí está. Nada. Bien, carajo. Por Dios, muchachos. Tiro de esquina para el conjunto franqueado. Le falta un taberillo de ideas a ustedes. Le falta A ya los así. traidores ni vaso de agua. Nos falta jugadores, esa es la realidad. Che, es que a priori, hacia primera vista, vos veías el mercado de pase de Olimpia hacia... Sí, por nombre. Compraron. Sí, muchísimos jugadores. Olimpia casi trajo casi 30 jugadores. Una locura. Locura, bueno. A mí el que más me ilusionó fue este pibito justamente estuvo en Guaraní. Romeo. Sí, Romeo, sí. Romeo Benítez. Dios mío. Es bueno, pero ustedes le usaron mucho. Estaba mucho en el medio. Él jugaba más afuera. Pero él Para mí llegó- ese fue el error de... pero él llegó con pretemporada. Él hizo toda la pretemporada. Y bueno, eso es lo que tiene que tener Olimpia. No digas a priori, curita, que me acuerdo de Chelson. ¿Qué te pasó, Coutinho? Coutinho. No. ¿Qué te pasó? Mercenario. Se lo extrañan eso. Sí, sí, sí. Déjame pasarle con él. ¿Qué te digo? No, le pedí laburo. Qué burro este tipo. Es mentira, Le pedí la burro. Es mentira. Es mentira. El dictador mayor. Bueno, y esto es un partido donde Olimpia está atacando, ¿eh? Está dominando, diría yo. Vos ahora sabés mismo. que... Uy, cuidado, va. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Vamos! No te puedo creer. ¡No!
arquero del fútbol paraguayo ahora mismo. En serio, tío. Mejor arquero. ¡Mete el centro Morales! No, lo que Salimos. Increíble lo que salvó Pérez, boludo. La que sacó Aldo No, Pérez, la- boludo. La que sacó, boludo. crack. Por Dios. Hijo de pero qué- El segundo mejor arquero del fútbol paraguayo. Claro, después fue Joaquín Fran. ¡Claro! Qué bien estamos acá haciendo mierda. Mamá, qué mierda, digo. No es desubicado. Respeto a los héroes. Centro de Olimpia. Dios mío. Vale, pues, muchacho. No se puede relatar realmente con estos muchachos, ¿eh? Ahí está. No, a ver, Erlich. Sacale. Excelente. Qué bien. Tutu bien, Vargas. Ah, no, es Tutu Vargas. Tutu Vargas. ¿Le durmió? Che, qué partido está. ¿Le durmió? Se está jugando bien el Tutu Vargas, ¿eh? Sí. Mirá, Él mirá siempre lo que juega. salvó. Che, pero no. No, atendé acá. Mirá, la tiene otra vez. Y la saca, boludo. Le pegaron re bien los dos. Bien pegado. Che, yo no puedo creer cómo los arqueros contra Olimpia son Neuer, pero todos, no solamente hoy. Todos, amigo. Antidoping. Guillén. Todos. Guillén, boludo. Ese revive cuando juega contra Olimpia. Cuando juega contra Olimpia, no es menos que Ter Stegen. ¡Qué mierda, boludo! Contra Serra atajó bien ahí. Sí, uno menos tal, muchacho. Mete el centro del conjunto franjeado. Agua. Puta. No. Perdón. Vos sabés que si no la haces, te la haces. Olimpia le van a clavar en breve. el segundo gol. Exactamente. En breve le van a clavar el segundo gol. Está cantado que le van a clavar el segundo gol. Estos tipos. Proverbios 13:2. Yo creo que Olimpia tuvo. Guaraní tuvo más chance. ¿eh? No, mentira. No, Estoy en negación, Mira cómo tomó. pero Guaraní está. Está dormidísimo, está cagado. Solamente los delanteros están pasando el mediocampo de Olimpia. ¿eh? Los delanteros guaraníes. No, mira los Feds. Olimpia de mi vida. Dame una alegría. Uy. La doble No, vara. dale Alcaraz, burro. A pedal. A carbón, sos Alcaraz. Guaraní raro, ¿eh? 4-3-1-2. No me está inspirando nada. ¿Qué? Mira. ¿Por qué no le pegó al segundo palo, boludo? Estaba clavado No, pero el arquero, boludo. matás esa pelota. Por Dios, hermano. Epa. ¿Qué pasa? ¿A quién empujaba, Mansur, burro de mierda? No voy a caer en esa, Domínguez. Déjalo en paz, el interior. ¿Sabes quién le veo con la veo a Mansur? Le veo a Merlini. No, me emociona. Merlini. El autista Merlini. No. El autista Merlini. Ah, claro, sí. No dije No, lo que no, escuché. sí. Desubicado. Son Desubicado. desubicados. No dije. Jamás diría algo así. Por ahora. ¿Qué hace, Mamá, salió lo ya. Estamos haciendo la más difícil. Sí, Aldo Pérez, brillante. Y se dos respuestas. No No, entiendo. es increíble. Ella es la tercera que ataja, porque ya atajó la de Alcaraz y ahora metió esta doble atajada que es de crack. Para mí que Gaspar se va a quedar más sentadito otra vez. Y Me parece que sí, ¿eh? si no querés perder el campeonato. ¿Y sabes deja qué? que se quede sentado, no. Si Guaraní sale campeón, Me empujó, profe. vámonos. atención con Aldo Pérez en la selección. Bien. Atención con Aldo Pérez en la selección. Sí, vio. Para mí es más que gatito. Mira cómo finge. Le reclama de ver al árbitro. Qué pelotudo. Clarísimo, Por Dios, ¿cómo vas clarísimo. a cargar así? Qué puta red será. Increíble. Dios mío, pobre Verudo. Pobrecito. Qué pena que me da. Ahí está, eso Sí, no sí. es. Excelente. Qué Che, y grande. los centrales, ¿eh? Le dejé de verle, está bien. Anda. Qué mierda. ¡A la puta! Y tengo que jugar grave. Qué puto Alcaraz. Sos un burro y querés hacer bicicleta, te mezclas entre vos mismo, amigo. A vos mismo te chuleaste. Increíble lo de Alcaraz, boludo. Qué puta, cómo yo le bancaba a Alcaraz, ahora no le quiero más. Uy, qué lindo pase. Que pase, por favor. Bien, nuestra. Falta. Profe. Falta. Falta, ¿Y dónde? falta. ¿Quién hizo el pase ese? ¿Ese fue de Domínguez? Qué lindo pase, amigo. Orlando Giro va a ser arquero para el Mundial. 2 metros tiene el animal, dice acá Ángel Parra. Bicicleta sin cadena esa de Freddy.
No, hizo una bicicleta, se chuleó al mismo. Un genio este tipo. Te asco. ¿Va a entrar en Fran? Níquena lo irá. Epa. A Níquena, Parece que va a entrar en Fran, muchacho. ¡Epa! No. No. O sea, no creo que. No, para mí, Fran no es gracioso. Lo banco a muerte. ¿Qué tan cierto es que Curita le puso en el arco, Sebas? Sí, dice. Ah, Así sí. cuenta la historia. Cuenta la historia. Yo Ah, fui va. testigo y cómplice de jugar con él y con Curi en las canchas. Uy, mira, ahí sacó otra Aldo Pérez. Pégale al arco. Una alergia al arco tiene otro jugador. Nah, ¿por qué? ¡Epa, limpio! Contragolpe. No. ¡Mete! Ay, por Dios. ¡Qué burro que sos! ¿Cómo tan ¿Por tarde qué, va a por qué meter? no- por qué no tiró por abajo nomás? Es más difícil. No sé qué quiso hacer Domínguez. Uy, No. se viene el cambio guaraní, No creo que era Aldo Mufé. Maíz. Che, ¿leíste los cambios vos, No Sí. creo, ¿no? Excelente. No, Aldo Maíz se va a hacer Ah, echar. no, 3 cambios son. Fernández, Maíz. Eso va a sacar lateral, no, bro. Ah, no, claro. Maidana. Qué burro. No dijimos nada nosotros. No dijimos nada, boludo. No dijimos nada. Sí, Maíz y Diego Fernández, Sí, señor. Maíz y Diego Fernández. Sale el Kaiser, No, queso para mí. entra No, no, eso. Fernández. Sale Sí, Derlis. salió. Derlis sale. ¿Y quién? Para mí sale Derlis. Vos sabés que sí, Iván Ramírez, ¿eh? No puede ser que le saque el Kaiser. Le sa- No, va a salir. tiene- no tiene sentido. Ay, y le ¡Ipa! dio un tirón a Oliveira. ¡Ipa! Me emociona, lastimosamente vamos a tener que meterle gol a fucking Fran, bro. No. Vamos a comer asado. A ver, lo cambio. Ingresa Aldo Maíz. Se retira Sale Fernando queso. Fernández. Espera, ¿salió el queso? Y salió Iván también. No, Diego Fernández salió. No dio Fernández. No. Derlis. Derlis Rodríguez tiene que salir. No está jugando nada, Derlis. No lo veo al queso. Dale, papá. Dios mío. No salió John Jairo. Si está sentido, Vera, se nota. Yo no entiendo cómo este tipo se lesiona tanto, hermano. En serio, este hace algo antes de jugar. No, en serio, ¿no? No, sí, creo lo mismo. No puedes lesionarte, seguramente no se cuida, no sé. Cubrir la pelota, Es que me hermano, gustaría bien, saber en qué inteligente. salida le pasó eso. Pero por ahora está caminando normal. Pues yo lo que quiero saber, ¿qué le pasa al equipo de fisioterapeuta de Olimpia, loco? No, increíble. O sea, desde que se fue el doctor Servián, empezaron a caer Horroroso. todas estas lesiones. No, o sea, el doctor Servián era jefe de médico de Olimpia. Más mal, carajo. Qué puta el carajo. Qué burro. No puede ser que siga jugando, estemos jugando un mediocampista. No, déjate echar. Qué mierda es Un esto? mediocampista tenemos, no puede ser, es insostenible esto. No. Hija, salió Iván Ramírez, tiene razón. ¿Y con qué juega Guaraní entonces arriba? Diego Fernández, ¿verdad? ¿De 9? Sí, güey, Aldo Maíz no tiene sentido ¿Qué eterno. pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Rastabillo. Ahí está. Sí, boludo, sí. Te dije. ¡Facundo! Entra Facundo. Facundo. Va a ingresar el arquero titular del Olimpia. Crack. No se comía de goles. Qué gusto. Va a entrar Thiago Caballero también. El tomó de Bueno, Caballero. espera. Caballero no aguanta Bueno, 15 lo va a minutos. sacar Alcaraz. Entra Quintana para cubrir el fondo con... ¡Linda! Así es. Y Thiago lo va a sacar a Sebas también. Sí. O Alcaraz. Para mí Alcaraz. Para mí lo sacan los dos Alcaraz y Sebas porque Quintana no creo que lo saque a Domínguez. Yo creo que va a Olimpia va a poner un 4-4-1. Para mí saca un central. Va a sacar un central y va a meter a Hugo. Para mí tiene más sentido eso. Que no sabemos, no sabes qué cambio te puede meter al medio de repente. Cablea, pero. Sí. No. Hay veces que Se olvida. nada que ver su cambio. Nada que ver. Papá, no muestra nada. Muéstrame algo. Muéstrame los cambios. Epa, Ah, ¿qué pasó? está revisando el posible penal para... ¿Qué pasó? Posible Posible penal para penal. Guaraní.
Copio posible penal. Atendé. Hubo algo en el área y hubo un jugador caído en el área. Ahí. A ver. Acá. Ahora. Me parece que metió No fue un nada. codazo, No, eso no es falta. A Mira, ver. mira, mira. ¿Qué pelotudo se fue que por es? él. Pelotudo que Fue es. por él, ladrón. Mira, no puede entrar así. El codo es un pelotudo. Es un pelotudo. Es un pelotudo. Digo, Dígale Leguizamón. Leguizamón no tiene Es que penal, jugar es nunca más en penal. su vida, bro. Este sí es penal, Leguizamón carísimo. no tiene No, que jugar no, qué mal. nunca más en su vida. Si esto cobran penal, Leguizamón, tenés que irte, boludo. Porque Qué sos mal un me hace. limitado mentalmente. Qué mal No pensás me un hace. carajo, boludo. No pensás un huevo, Leguizamón. Dios Todo el mío. partido buscando pegarle a los jugadores, loco. Ahí, Pensá. ahí dicen cualquier cosa ya es penal. Dicen, no es la acción en sí. Es la intención que se fue nomás. ¿Sabes qué pasa? Que Leguizamón, vos ves, ahora va a revisar el VAR y van a cobrar penal. Claro. Porque Leguizamón le mide al jugador. Le mira y va. Claro, mide, le midió. no estaba de Exactamente, espalda. exactamente. No podés ser tan estúpido. ¿Sabes qué? Fue a buscar. Fue a Fue a buscar. Sí, Mirá clarísimo. cómo le mide. ¿Qué pelotudo Le mira a que él, es? no mira la pelota jamás. Mira, mira, Atendé. Mira al Ahí le- jugador. ahí le miró, Ahí ahí le miró. mirá. ¿Qué pelotudo? Qué burro que ¿Cómo va a ir a la dividida mirando al contrario? Es un burro. Mira Ni la siquiera pelota. saltó la pelota. Dios Ni siquiera mío, saltó qué la mal pelota. me hace Olim, qué mal que me hace Leguizamón. Dejé de comer asado, No, que Leguizamón no puede jugar nunca más, boludo. Tiene que jugar Gamarra. Dejate de joder, Leguizamón. Por estupideces como esta. Mira, ni siquiera saltó. No, ¿entendés? a Se fue hacia él buscarle, nomás. fue a golpear. Le buscó, boludo. Qué estúpido. Y vos también, Fernando, puta, Ale Franco. Nosotros apeligramos no entrar a Sudamericana, Coque. Sí. Dios mío. Ese golpe bajo. Imagínate Un torneo así. un año sin torneo internacional. torneo internacional. Yo no podés ser tan burro usando la camiseta Olimpia. Esto es una inmadurez, una ineptitud. Debe ser un burro para hacer esto, será. Estoy podrido, estos jugadores burros. ¿Quién? Dios mío, ¿cómo va a ir a buscar el contacto dentro del área? Pero no es ni siquiera un contacto para ganar la posesión. Te No fa- fuiste a golpear. Estamos lejos igual de quedarnos Te sin fuiste Sudamericana, pero loco, a golpear. estos partidos son estúpidos. Leguizamón, ¿qué reclamás? ¿Qué reclamás, loco? Si hiciste una cagada. Che, una reacción así, Olimpia Guaraní. Me ha pasado bien la reacción de Cerro donde General Caballero en 15 personas. Hoy, gracias a Seba, estamos 40. Gracias Se muchachos por pone a apoyar. reclamar el tipo. Pero el tipazo. Iván Leguizamón no puede jugar ¿Quién, más quién con la va a camiseta pegarle? Olimpia. ¿Vos sabés que le va a pegar Diego Fernández? Le va a pegar Higuito Fernández. Banco. Ey, la ley ¿Quién el suele ex. pegar los penales? Ley el ex. ¿Quién suele tirar los penales? Los penales suele tirar Mansur. ¿Qué dónde le tirar Mansur? Tira los Mira, penales. Dieguito Fernández, amarro, hijo de puta también, Ex Olimpia. 3 días entrenó con el plantel. Mira su cara. Mira su cara. Está feliz. El Está mejor feliz, momento de está su vida. feliz, vos Lightyear, boludo. El mejor momento de su vida. Llega a meter esto, Dieguito Fernández. Vos sos olimpista, Dieguito Fernández. Vos sos olimpista, Dieguito Fernández. Si mete, festeja o no. ¿Qué? ¿Va a festejar o no? ¿Qué sí? Le va a pegar creo que Diego festeja. Fernández. No jugó en Olimpia, así que... Diego Fernández. Ay, le pilló el Vega, ¡Bien! boludo, le Y pilló la el Vega. adivinó. Y la adivinó. Y festeja. Bien. Bien, Dieguito. Bien, Dieguito, carajo. Qué desastre Olimpia, Qué penal estúpido hizo. Bien, Dieguito. Dieguito. Crack. Es el cambio que hicimos, ¿entendés? Ahí está. Te damos el tutu y no traen este. Es ¿entendés? que no Crack. ahí Leguizamón no tiene que jugar nunca más en su vida en Olimpia. No puedo. Volca. Bien, festejar, hermano. Todo tuyo. Festejó. 2 millones y medio. Te adivinó encima. Igual, me Vale, metiste. Samón, 2 millones y medio. O sea, casi la taja. Casi la ataca. Casi con la tajo. Y ahí encima se le paró el tiempo. Che, Se cagó todo. Che, al palo, Mira, tocó y al palo, Ay, casi la tajo. Se tienen que ir todos. Y ahora va a entrar Facu. Después del penal va a entrar Facu. Infra. Sí o sí. Se tienen que ir, se tienen que ir. Se tiene que ir Leguizamón. No. Se Tiene que jugar la Leguizamón, reserva. no puede ser, Así como Ever agarra y lo pone a abogado a jugar en la reserva, Vamos. salió Loira. Vamos, Se Facu, tiene que ir. Vamos, se tiene vamos. que ir. Vamos, bien. La bien. primera oferta que venga, chau. Lo vendés. Dale, Facu. 50 personas. 50 personas en Twitch,
Qué grande los perros. Y claro, vinieron a burlarse de nosotros, boludo. Motivadísimo también. Qué puta, boludo. Se tienen que ir todos, No, este lo Leguizamón no puede ser. No puede ¿Cómo ser. iba a hacer eso, hermano? Es un burro. Está jugando en Olimpia. Sí, no, total. Salió Seba, entró Thiago Caballero. Pésimo mismo. Qué mierda hace, boludo. Ahí está. Bien. Dice, aguante Olimpia y la raza de la O. Mamá quería que generó su pasión. ¿Qué hace Marcos con la remera de Olimpia y con lentes? No sé si le hizo a... Y le dice a Curita. A Curi. Está más lindo, Marco. Está más lindo, Marco. Tiemblan los caballos de tres bocas, dice. Vamos a ver el lado bueno. No, voy a leer La eso. madrina de Guaraní nos va a dar otro regalo. ¿Por qué? Desubicado. ¿A qué te refieres? Desubicado. Yo no sé qué me habla. ¿Qué es la madrina? No sé, La tampoco. madrina. Che, me desanimó totalmente esa falta estúpida. ¿Cómo te va a buscar el No, golpe? yo te dije, Curita. Te dije que nos iban a meter el segundo. Le dice Te a dije. Momo. Te dije, ¿sabes qué pasa? Que está cantado Olimpia cuando erra tanto. Sí, le clavan el segundo. Y de una forma estúpida. Upa, 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 upa. Tienes razón lo que dice ahí, God Milk. Que Guaraní sea campeón en tu olla. Es una meada Y histórica. realmente si mañana pierde Cerro, No, ese se lesionó. yo creo fuerte, que ¿no? así, así va a estar el cicloncito, Sí, claro. Bueno. Qué lindo sería. No, mira, qué mierda. ¡Dale! ¿Qué No, mierda es esto? 3-0 no puedes perder. 3-0 no puedes perder, 3-0 no puedes perder, Tranquilo que está 3-0 Papu. no puedes perder, Qué pedo que tiene. Dieguito está prendidito. Es lo que dice Abel Gonzalo, porque Curita, ¿qué dato tenés? No. Alfonso Bell. ¿Quién es Alfonso Bell? Que pidió ayer. Qué asco, boludo. Qué partido, boludo. Qué partido de Pablo, boludo. Qué lindo partido. che, qué fuerte, sí. Si pasan los 3 goles ya es... Te escribí bien, Ferco, escribí bien. Che, a ver, le pregunto al Cerrista. ¿Ustedes creen que Olimpia está entregando? Que le hago la pregunta así sincera. Este lo limpia todos los días, Coque. Y a eso quiero llegar. Que el Cerrista piensa que Olimpia está entregando, pero no. Olimpia es malo de por sí, amigo. Olimpia es malo porque es malo, Dios mío, porque tío, no saben jugar al fútbol. Es la realidad. Olimpia es un equipo limitado, burro y que no tiene juego, amigo. Imagínate que Olimpia nunca tuvo una formación estable. En los 40 partidos que ya se jugó este año, Olimpia nunca tuvo una formación estable. Nunca. Realmente Olimpia ya entregó todo lo que tenía que entregar. Contra todo lo que tenía que entregar, entregó. No estamos entregando la cola, Daisy. Olimpia juega mal. Así es. Olimpia juega así. Olimpia pierde solo los partidos. Mira lo que es esto. Mira lo que es eso. O sea, son limitados mentalmente. Ay, Tiaguito, caballero. Lo peor de todo es que traen jugadores en buen momento y se cagan todos en su club. Sí, no. Así es. Porque la Tienen cam- mala suerte, es hermano. la, ¿Qué le vamos a la decir? camiseta más pesada de la historia. Solamente la de Real Madrid pesa más que la de Olimpia. O sea, Con Busto jugábamos un poco más. ¿Sabes qué es lo más loco? Que los perros le criticaban a Palermo, pero con Palermo jugábamos bien. Bueno. Estábamos ahí. No, pues mejor que esto era. Claro, mejor que O sea, esto. puede decir que con Palermo jugábamos bien después de ver todo estos experimentos de los días, de Bustos, de Almeida. No, increíble. Increíble, cobraba de falta. ¿Y sabe quién, No, va a cobrar. ¿sabe quién le va a pegar? Leguizamón. Le va a pegar Leguizamón. ¿O salió Leguizamón? No salió Leguizamón. Ahí está. No, ya está. Le va a pegar. Casi dije José Leguizamón. Para mí Almeida no sigue el próximo año.
Yo creo que la dirigencia trajo a Almeida para amortiguar Las críticas. la estrategia. Es como lo de Russo con Boca. Es lo mismo modo operandi. Para descanso. JCC, No, basta. Palermo problema, claro que no. Basta de las El problema viudas son los de jugadores, JCC. boludo, es mental. Todo esto es mental. ¿Cuántos de te pasaron por tu club? Es que trajiste 30 jugadores, loco. Y ni uno tan duro. Pues la dirigencia trajo todos los jugadores que tenían los cuerpos técnicos. Y todos los jugadores en teoría eran buenos. Y le va a pegar Leguizamón, ¿eh? Le va a pegar Leguizamón, se prepara más Leguizamón. Mira, prepárate para el mejor tiro a las 9 cada vez. No, para mí este gol. Va Leguizamón, tira redes. La barrera. Dios mío, somos eso. ¿Sabes qué? No pega a ver los últimos 20 minutos. Imagínate lo desanimado que estoy. Güey. ¿Sabes qué? El clásico teníamos que ganar. Ya está, no nos queda nada. No nos queda nada. Nada. Tan malo que es Leguizamón, asqueroso es Leguizamón. Esa es la realidad. No puedes jugar, no puedes tener 22 años y estar totalmente acabado. En serio. No puedes tener 22 años y estar acabado. 22 años tiene. 22 años tiene y está acabado. Hijo de puta. No, si viene una oferta por 3 palos por Leguizamón, lo vendo. Por $500,000. Uy. Uy, bien cortado, bien cortado. Y esta sí le va a pegar Leguizamón. Qué malos son. Cómo nos sacaron un empate. Ya ve, pa. Ese es el efecto No, que no se se nos te la tiene hace. Olimpia. pero ¿sabes qué pasa? Que contra Cero Upa. jugaste en una formación Cortó bien. ordenada, tranquila y excelente. Contra Guaraní pones un 4-4-2 que nunca te funcionó. Y yo no entiendo por qué no jugás con 5-4-1 como hiciste. Sí, pero después de esto quedan 4 fechas. Lo peor de todo es que Olimpia tuvo 4. oportunidad, boludo. Quedan 4 3. fechas quedan así. 4. Queda todavía. Le va a pegar Leguizamón. Mira, tiendo el arco. Le va a pegar Iván. ¡Le pega Iván! Mira la jugada preparada. ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Bien, ¡Vamos, Quintana! Quintana! ¡Y sí! ¡Bien, Quintana! ¡Y sí! ¡Era el cambio! ¡Dios mío! Amigo, boludo, por Dios. Yo pensé que no entró otra vez, Dios. boludo, no vi bien. ¡Vamos! Era el ¡Puta! cambio. ¡Gol! Vamos, no carajo. ¡Gol, carajo! ¡Vamos! No puede ser, carajo. ¿Cómo vio el peor Olimpia de tu historia? Con uno menos. Te va a meter un gol. Bueno. Dios. El gol que me... Mira el gol que no metieron, hermano. Bien tutu, boludo. El máximo goleador de Olimpia. En tu área chica, Aldo. Papito, no puede creo, ser. No. Faltan 18 minutos. 18 minutos No creo, faltan. no. 18. Creo, ¿no? No. ¿Verdad, Seba? No. ¿Cómo estás, Seba? No. No puede ser, no puede ser. No. Sí, profe, bien, profe. Dale. Revisame, profe, revisame. 18 minuti en Capiatá son molto longos. Atención, Atención, ¿Qué le queda a Guaraní en las próximas 4 fechas, Sebas? Y nos queda No, Guaraní creo que tiene... Cerro Poeño, que va a ser un partidazo, sinceramente. Es el partido de la fecha. Ese es el partido de la fecha, sinceramente. Después nos toca el Libertad, que no está en su mejor momento ahora mismo. No. Ahí podemos estar un poco más tranquilos. Después viene General Caballero. Descendido. Arriba al duro. No igual. podemos perder igual. Ese perdemos, no. Para Olimpia es puede durísimo. ser. Y la última fecha es Sportivo Luqueño. Esportivo Luqueño. Capaz de todos esos, Cerro y Luque sean lo que más quilombo pueden armarnos. Gottmil dice, no le culpo a JCC que no haya venido ahora. ¿Quién va a querer venir al club de sus amores y ver que en la dirigencia está que te va a limitar lo que querés hacer? Por favor, dice Gottmil. No sé. Julio César para mí no es técnico Olimpia tampoco. No me robe, dice Fede. Che, pero espera, loco, no puede ser que se tarde tanto para hacer una revisión. Ya pasaron 2 minutos. Y se está revisando todavía, no puede ser. No, me acuerdo.
El VAR mató el fútbol mucho. Vos sabés que para mí puede haber un offside ¿Cómo decís? en el cabezazo de... O sea, a la hora de recibir el pase. A la hora de hacer el pase le Samón. Ah, ese es lo que están revisando, pero es muy, puede ser muy fino, boludo, pero no pueden tardar tanto así. Ya son 3 minutos, ¿eh? Che, es un improvisado para tardar tanto en un bar, Son 3 minutos. Es muy... son 5 tipos frente a una tele, boludo. 5 tipos frente a 10 teles. No puede ser que no sepa de una repetición. Ya son 3 minutos. En cámara lenta. 3 minutos ya. No puede ser tan burro, hermano, de verdad, De verdad, 3 minutos y medio. No puede ser. Están tardando mucho. 3 minutos y medio tardando para mucho. revisar una jugada de gol. Se perdieron 3 minutos y medio. Claramente está adelantado, pues no va a tardar tanto si no está adelantado. Contra Olimpia siempre se busca hasta la más mínima. Sí. Van a ser 4, ¿eh? Van a ser 4 minutos. Claro. ¿A los cuántos minutos metió gol Olimpia? ¿A los 72? Sí. Ya son 70, ya van a ser 76. ¿Sabes qué pasa? Ahí estás negociando, pues. $5,000. La famosa transferencia, ¿no? $5,000 de gol. ¡No! Gol. Mamá querida. Por 4 Dios, minutos para hacer una revisión de un show. gol. ¿Y sabes qué? 4 minutos. Qué show. Este gol ahorita cerró. Sí, mira cómo está Fex. Sí, gol. Todos los solistas de chat, gol, Olimpia de mi vida. Gol chequeado. Míralo a todos los cerristas gritando gol de Olimpia. Increíble. Por Dios, ¿Quién sale? Darly Rodríguez. Bien, ya, chau. Chau ese. ¿Quién entra, Sebas? César Miño, ¿no? Sí, Meño. César Miño. Buen jugador. Crack. Crack, Crack, desequilibrante totalmente. Muy Una buen jugador. una zurda Muy buen privilegiada. jugador, César Meño. Crack. Rápido, Bueno, ágil, te hace No quilombo. creo, ¿no? No creo. No creo. No creo, ¿no? ¿Sabes, ¿sabes, Ay. ¿Sabes qué suele pasar? ¿Qué pasa? El síndrome guaraní. El síndrome guaraní es El síndrome aborigen. el pecho más frío. Tienen de un todo el país. iceberg en el pecho estos muchachos, Qué locura. Y mirá lo Olimpia, Pensé que era una falta, boludo. No. Uy, qué bien, No, no. Iba Cerra contragolpe. tu medio. Morales, cerra tu medio. Bien. Excelente. ¡Qué burro! Excelente. 1 hora de pase. Bien cerrado. Y ahora es cuando más duele ese penal Dale, abrí. pelotudo del... ¡Pégale! Ahora es cuando más duele ese penal pelotudo de Leguizamón, será. Qué loco. Qué difícil ver estos 11 burros 90 minutos. No. Bueno, no son 11, son 10. Igual sí. Alex Franco no puede jugar mano limpia. El VAR tarda porque tiene que pedir turno en IPS. El Barta. Que no salió Facu ahí, Paco y Frank, déjalo pa, ¿O qué? ¿Que soy representante? No. ¿Vos lo pusiste en el arco? Sí. Hoy ¿Cómo todo. se llama Leguizamón? Iván. El que te. ¿Iván? Epa, ¿El que te qué? en la minivan. Mamá. Juega Guaraní. Centro para el conjunto Ninegro. Saquen. ¿Qué estamos haciendo, muchachos? Qué gusto va a hacerse el marco, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo, muchachos? Ahí está. La tiene Redes. Redes saca muy bien el... Muy bien, ¿qué? Nada. Muy bien, nada. No, ¡Dale! no. ¿Me comes? profe! Falta. No, le cuerpeó bien, Le cuerpeó muy bien. ¡Por la espalda! No. Pero ¿sabes Por qué la hizo mal el espalda. jugador de Guaraní? Tenía que tirarse, amigo. Y se Tenía tiró. que tirarse. No se tiró, se paró rápido. Entonces el árbitro ahí te cobra. ¡Qué falta de viveza, hermano! ¡Qué falta de Che, viveza! me parece que cargó la espalda. Que cargó Sí, no, totalmente. cargó Totalmente. toda la espalda, mirá. Totalmente. Muchacho. ¿Qué? Mucha. No, esto fue lo más asqueroso de hasta ahora. mucha- ¿Y esta parte? ¿Y esta parte? Así yo la línea, boludo. Ojímetro metieron. boludo. Aujímetro. Ay, términos arquitectónicos, ¿viste? El de Olimpia es la taparará, dicen. Por vos, dicen. Olimpia. No, prefiero morir antes de andar por la. Déjame hinchar.
tu hermana. Alcide Benítez ¿Cómo te vas a teñir, boludo, siendo así? con el saque lateral para Guaraní. Ay, que ese no, eso no Venga, es. Guaraní. Va a la U. Che, si Guaraní empata este partido con uno más, No, esto va a ser terrible. tiene que refundar esta institución, Sí. Directamente no salimos campeones si pasa eso. Directamente. Ah, encima Olimpia con 10, güey. Literalmente Olimpia todos los partidos juega con 10. No sé cuántas fechas estamos sí o sí tenemos un expulsado. Increíble. Falta. Coque, ¿cómo va con el tema de la Sudamericana? Y bueno, si querés quedar fuera tenés que perder Todos los partidos. todos los partidos que quieras. Esa es la realidad. No tiene que ganar Meliano. Se viene Abreu, dice la gente, ¿eh? Ojo. Se viene ¿Quién Abreu. sale así? Domínguez. Sí, Javi. Hija de puta. Marca Dios. Tranquilizado, Aldo, tranquilizado. Mamá. Quédate ahí. Y Eric el Burro López. No. Va a entrar Eric López. No te puedo creer. Va a entrar Eric López. Hugo Almeida quiere perder el partido. No. No me diga que va a entrar Eric López. No jugamos nada. Mira, cure. Dale. Cortala. ¿Por qué es lo que tiene Cerro, que tiene Libertad, que tiene Guaraní para sacar buenos jugadores de su cantera que no tenga Olimpia? ¿Qué es lo que tiene Olimpia? ¿Qué es lo que no tiene Olimpia? Mira, ¿a quién lo saca? Una bien y una mal, Everugo. Randy Red. ¿O quién más Lo lo saca? saca Leguizamón. Leguizamón. Lo saca Leguizamón. Leguizamón por Eric. Ah, no. ¡Morales! ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Cómo que Morales? Morales decía. Ah, ofensivo están jugando, muchachos. ¿Por qué querés ganar este Leguizamón. partido? Leguizamón. ¿Y después el otro? Abreu. Ok. Eric López, el único lugar donde encara. Espera, ¿y Eric? En los boliches. Terrible muerto. Excelente Infran, Excelente Infran. Excelente. Hizo una salida, boludo. Excelente. Está en el piso mi jugador, profe. ¿Salió Morales? No entendí el cambio. Ya está. Le sacó Morales y lo metió Eric López. Che, yo entiendo lo que es Hugo Almeida para el Olimpia. El máximo día de la historia. Pues yo creo que ya no, ya. El ciclo está más que Bien. cumplido, Dale. Está en offside. Excelente, Infran. ¡Mumba! Excelente, Infran. ¿Viste cómo achicó Offside, con la presencia del cuerpo? ¿Vos no viste eso? Claro, porque Infran marcó la línea de los centrales. Excelente. Tipo, ¿por qué lo sacaste a Morales? No entiendo. Están jugando con una línea de 3 con 10 hombres. Estamos jugando un 3-4-2. 3-4-2 estamos jugando. Ya ves, gaguismo se llama. Sí, amigo. No jugamos nada, estoy cansado. Sí, se lesionó, lo era, muchachos. Por suerte. Uy, no. No. Estoy cagadísimo. Che, Estoy cagadísimo. a mí me parece que Guaraní, Estoy cagadísimo. va a ser la gran Guaraní. No creo, ¿no? No creo, No, creo, ¿no? ¿Qué opinas, Seba? Que no creamos eso. ¿Qué vos crees? Cambio Guaraní, ¿eh? Y entra Mario López. No, Mario, no. Mario Penal Se va a hacer López. expulsar ese burro de mierda. Judas. Che, yo Va a no sé- entrar Judas. Parece que ningún. Y encima sale Mansur. Yo no sé si, yo no sé si algún equipo quiere ganar este partido, Se sale Mansur. Dios mío. ¿Me puede Ah, no, pero espera. Ah, quiere defe- asegurar. se está defendiendo totalmente. Se está defendiendo totalmente. Boludo, Uno yo creo que los cambios Guaraní está haciendo Verugo. Al revés tiene que ser. Dale, Franco. Que está detrás de la... ¿Quién Preso. está preso ahora mismo? ¿Por qué?
Miralo a Mario Totalmente López. defensivo Mario guaraní, López. boludo. No, totalmente Está vergonzoso. uno menos. Totalmente vergonzoso. Uno menos, entonces. Está normal. Totalmente vergonzoso. Y sí. Boludo, Cerro estará emocionado. Y ahí Fede está emocionado. Dale, Fex. Cerrita puto. Encima Guaraní está jugando los pelotazos, es cierto. Tienes Freddy, razón, Qué Freddy. vergüenza, qué equipo chico. Que no creo, ¿no? No, No. Agónico, pio. Gol de Fernando Cardoso. No. No le saca a Luis Martínez en vez de sacar a Mansur. ¿Qué te sacó Mansur, boludo? Mansur te mueve el medio campo. A Guaraní le pintó la caboneta, parece, ¿eh? No te pido nada Olimpia, dale nada, háganlo. ¿Cómo te vas a caer con el peor Olimpia de la historia? A ver. Ah, no. Sí, Pero tú, Teo Caballero, es un tipo limitado. Es limitadísimo. un tipo limitado. Pero ¿sabes qué? Vamos a meterle gol de empate. Qué generoso que es el Desubicado. fútbol. Eso fue desubicado. Qué generoso que es el fútbol. Pase lo que pase, hoy yo me voy feliz a mi ¿Sabes casa. quién va a entrar? Va a entrar Patiño. Le va a meter a Patiño y le va a sacar a Luis Martínez. Se viene el penal para Olimpia. Pero Olimpia está regalando el fondo de una manera impresionante. No creo, Luis. No creo. Olimpia está regalando el fondo de una manera impresionante. A ver. Che. Están Toca los- Olimpia, ¿eh? Dale, nada. A mí lo que me molesta es que justo el partido que... ¡Métele! Ah, no. Por favor, que te hagan falta o algo, hermano. Sé vivo. ¡Qué lindo! ¡Uy! ¿Dónde llega? Ah, Justo... ¡No! Ah, mirá, no. Ah, no, Y seamos menos oyentes, muchachos. No puede ser. no, por atrás. Dale. Hace falta. ¿Qué está haciendo Tutu? ¿Quién ¿Qué sos? está haciendo Tutu? ¿Quién sos? Métele. Pica. Che, no. Che, no. Este es el peor partido de la historia. Horrible, Es el peor segundo horrible, tiempo de la horrible. historia. Horrible partido. Hace falta esa... Che, ¿viste la que tiró tú? El tutú. Mira lo que hizo Tutu, loco. Pisadita. Aldo Maíz. Uy, ey, qué pisotón, Le pisó y le pegó en la cara. Sí. No, es la de arriba no es Le agarra falta. hombro, le agarra hombro. No sé si... eso no es falta. No es falta, no es falta. Jugador caído, no es falta. Che, qué equipo chico. Bernay. Nadie miró el reloj, No, ya. Está cagado también, Bernay, boludo. Ay, Bernay. Bernay está por meter preparador físico, boludo. Una vergüenza este Guaraní, Equipo chico. Para pues. Qué respetuoso. ¿Sabes cuál es el tema? Está el ADN Cerro por ahí. ¿Cuál? Sí. Sí, no creo, ¿no? Si estaba el ADN, se iba a ver con Uy, ellos. no creo, ¿no? Matali. No creo, ¿no? ¡No! ¡Corner! ¡Ay! No. Vuelo la caquita. No, ya me caí todito, hermano. Si tiene que volver en toda la pieza. Se viene Quintana. Esto lo voy a relatar, Quintana con el córner. Se prepara Olimpia que quiere el empate. 88 minutos. Se está por terminar. Que va Quintana con el centro. Cabecea. Nadie. Recupera Olimpia de vuelta. La sigue con Domínguez. Domínguez para Abreu. La tiene Abreu muy bien para... ¡Ay, no, mamá! Sos un burro. Se tocó con el árbitro. Pero falta, profe! Sí. Tiro libre para Olimpia. No. Retrasó la jugada. Es para Guaraní. Pica y sigue, Sí, ladrón. Sí, levante, sí. Mira. Mira el profe. Ay, Héctor David. A propósito. Che. No. Che. Claramente No. se equivocó el profe ahí en meterse en el camino. Che, Así. yo creo que se... Sí, retrae la acción. Le marcó. Le marcó. Cortina le amigo. hizo. Che, esto tanto va a favor de Cerro, boludo. Esto es culpa de Trovato. Qué equipo chico. Árbitro, le empuja. Retrotrae la jugada y juega. Así te respetar, profe. Le empujaste a mi jugador, árbitro Tembo. Yo no puedo creer esto, Es tu jugador favorito, tío. Pero igual, para mí que iba a llegar antes de Olimpia. ¿Qué cosa? A la jugada, a la pelota. Iba a llegar antes de Olimpia. Tenía que
Tienes razón. ¿Por qué, por qué corta la jugada? Acá Héctor David Martínez es un limitado que no llegó nunca. falta. ¡La puta! No creo, ¿no? Ahí le comes. Dios mío, demasiado evidente ya Bien, esto. bien, bien. No, Profe, no, profe. Eso es un pedal. ¿Se curó? ¿Se curó? Falta. Falta. ¿No? ¡Profe! Tipo. No, estoy cagadísimo. Sí, no boludo. está la mano negra del ciclón. No, 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 no. Y le va a ganar, Excelente, Infran. Se hizo una salida, loco, dale. Excelente, Infran, Yo creo que después de este partido ya me hizo un poco de selección, ¿Cuánto va? Ahí está. Ahí está. A ver, y Fran. ¡Bien, John Jairo! ¡Bien! ¡Bien, boludo! ¡Ah, no, así es! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Es gol. Dios mío, ¿qué? ¡A la puta! Se me caí tienen todo. que ir ¡Gol, carajo! todos. ¡Vamos, Guaranica! Se ¡Vamos, tienen vamos, vamos! que ir todos. ¡Vamos! Se tienen Qué que ir vergüenza, todos. boludo. 3-0 contra Guaraní. ¡Vamos, vamos! Leguizamón, Alex Franco, Fernando Qué Caroso no loco. juega, pero horrible. Bien. Se tienen que ir todos. 6 puntos de cerro estamos así. Sí va. Deja de hinchar la bola. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Nicajo! No, mira qué mal, boludo. Qué mal Linda marcamos. definición, linda definición. Y vos sabés que es otra cagada de Héctor David Martínez. Qué mal marca el tipo. Otra cagada de Héctor David Martínez. Qué mal marca el tipo. Pero, espera, yo no entiendo los cambios al media. ¿Por qué lo sacaste a Morales? Achicó, Jugás achicó, con Facu. 3. Estás con 10. ¿Qué hizo Almeida? Linda definición. Descuidó el medio. Descuidó todos los sectores. Descuidó la banda izquierda y derecha sacando un lateral. Y encima no saca tus 2 nueves. No se entiende. No, no se entiende. Y le metes a Thiago Caballero, que es un burro. Por Dios, hermano. 3-1 contra Guaraní, No sé, por lo menos si quería perder este partido, meté juvenil y así sumá Sí, para la regla. claro, boludo. No metá sumaste los ni para la pibes. regla, boludo. Por Dios. Ni para la Qué regla. manera de romper la bola, Berugo. Hacer jugar este partido tenía que jugar Olimpia Elite, boludo. La sub-15 Olimpia tenía que jugar. Si tanto quería perder, boludo. Dios mío, no puede. Mucha alevosía para puta. jugar así, Mucha alevosía esto, Agregó 9 encima. Hijo de puta, ¿quiere más? Mira, mira, mira. ¿Quiere mira. más? ¿Querés más, Buscón. No. ¿Y qué pasa con Cerro? Estamos totalmente regalados fuera. Qué desastre. ¡Epa! de puta. Che, Va, roja. che, epa, roja, epa. roja. Se va. Roja, se fue. No, ¿qué hacer, hermano? Maidana otra ¿Qué vez. hacer, Qué hermano? pelotudo Qué que es. pelotudo que te En el digo. partido. La selección lo mismo, no, burro. Y contra Meliano la vez pasada. El Qué penal. cagada El se mismo, mandó tipo, Maidana. el mismo tipo. Y te perdí el partido contra Cerro siendo el mejor lateral del fútbol paraguayo. ¿Qué Mira, mira lo tipo- que hizo una chilena a su cara, ni eso. ¡No! burro. ¡Qué tipo burro, por Dios, boludo! Qué poca cabeza tenés. No. Está ganando 3-1, hermano. No. No, me parece que le tenía hambre. Eso no es sin querer, boludo. Le mató, Le mató. Ahí largó, ¿viste? No, Che, imagínate si no estábamos jugando el campeonato. Y encima ¿Qué pasó con Maidana? Se olvidó la y espalda. le dolió su pie, boludo, lo fuerte que le pegó. No, está llorando. Y claro, se pierde el partido contra Cerro. Este está comprado por Cerro. Salí ahí Fernando Caroso, boludo, no anda metiendo gol. ¿Quién te quiere, hermano? Ahorita, Tiene Fer- cámara nomás, Fer es burro Caroso es también. un burro, man. Recuperable. Si está llorando. Y bueno, te pasa por puñetero lastimosamente, hermano. Qué locura, qué jugador flojo, mentalmente, por un crack. Realmente, claro, sí. Y bueno, un pibe también. Pues nos justifican varias veces, en la selección contra Emiliano y ahora esto. Bueno, Maidana, salí a la cancha. No, quiere que le hagan un edito, boludo. Los abdominales le queremos mostrar al hijo de Sí, puta. ¿qué sé, boludo? Ahorita, encima te tatúan rojo. Sufriendo todo el tipo. Te tatúan en rojo, Maidana. Ahorita. ¿Quién mantra así? Era de darle. Tatúan en rojo. Dani Pérez. No cerro. ¿Quién se tatúa color rojo? ¿Otro? Sí. ¿Sí? ¿Tatuar? No. Yo no tatúo. Fer Caroso. ¡Va Olimpia! Centro de Quintana. Recupera Guaraní. Y van saliendo. Recupera Olimpia. Cuidado.
Qué centro de mierda. No, peligro, No. peligro. No. No entendieron nada, no entendieron nada. Hermano, Fred Cardoso cree que es parte del equipo. No. Ahí está. Ay, la contra dale. Guaraní, ¿eh? No. 5, Al sí, 4, otra 3, 2, 1. ¿Qué hace, burro? Pasó nada. Mira, ¿qué le pasa ahora? ¿Qué? ¿Qué? ¿Penal? ¿Penal? No, no, es penal, fuera del área. no, fuera. falta eso. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no. ¡Hijo de Sí, puta! Esto es un equipo de pelotudo. No, Esto ya es grave. chao, es un chao. equipo pelotudo. No, no te puedo creer, boludo. ¡Qué mierda de fútbol! Ese es roja y cárcel, ¡Qué hermano. asco, boludo! No puede entrar así, mira. Su vida corre peligro, No, hermano. No puede entrar así. Es un hecho punible, loco. Qué locura, Guaraní, Olimpia. Qué equipo de mierda, ¿eh? Lo peor que siguió Lo van corriendo. a expulsar. Le van a expulsar. Ricky de 15 vos. Se fue- Mira qué tan flaco no sos, ¿eh? Se va a revisar el bar. Lo va a expulsar. Es roja. Lo va a expulsar. No, no te puedo creer. Lo va a expulsar. Jugador importante encima por usted. ¡Qué burro! No, qué importa. Sí, lo va a expulsar. Sí, este ha de ser el peor partido de la historia, ¿eh? Sí, te juro. No. No, eso es. No hace falta ni mirar, amigo. Aplaude Mario López. Burro, le Vamos odio. allá la pedazo de Villarroel. Gil, de goma. Qué bobo. Saludos. Qué boludo que es. Qué por- boludo, encima- Qué partido admirable. reclaman, boludo? Qué partido ¿Qué reclaman? admirable, por Dios. Todos los expulsados de Olimpia estuvieron bien expulsados. Toditos se les expulsó bien. Porque son unos burros. Son irrecuperables. Hacen un penal al pedo. Se hacen expulsar dos. Esta gente, ustedes juegan al fútbol, lo que puta lo que juegan. No te puede ser, no puede ser tan limitado mentalmente. ¿Eh? Dios mío, yo no entiendo cuál es la necesidad de terminar la patada ahí. ¿Cuál es la necesidad de terminar la patada ahí? Te juro. ¿Qué necesidad había? No, yo no, no puedo más, no puedo más. La última vez que vengo de Coque, lastimosamente, yo acá me guardo cosas que no puedo decir en casa, que puedo decir en casa. No, yo no puede ser. La pasada, no digas más estas cosas porque te puede intervenir legalmente, me. Le pegaron un telefonazo a alguien. Olimpia en rugby gana el campeonato cada año. Ni ahí ganamos. Mira, Thiago Caballero, el peor 9 de la historia del Club Olimpia. ¿Eh? Mira que jugó a Maín González. ¿Eh? Qué partido trabado. El peor partido del campeonato. Aguante la raza de la O, dicen. No, que termine ya este partido de mierda, boludo. Excelente, Infran. Y quiero saber en serio, quiero ver la conferencia de prensa de BBV. Quiero escuchar Vos sí que es para dar un paso al costado. qué dijo, no, o sea, Epa, y otra roja. amarilla. Tío Singer se relama No, con la mañana corona. tío Singer va a estar. Che. Prepárense para el monólogo de Singer mañana. Es el peor Olimpia de la historia. Me animo a decir, No, este Olimpia es es el peor Olimpia de la historia. el peor Olimpia de los últimos 10 años. Y El peor Olimpia de los últimos 10 años. me dice mi mamá, no digas tanta grosería, me dice. Mi papá me dice, sin groserías, hijo, dice. Apaguen la tele. Apaguen la tele. Dios mío. Qué tipo limitado, hermano. Cambien el programa mañana a un horario de protección al menor. Nadie. Yo creo que el hincha de Cerro estará mirando preocupado a este partido porque dicen, a este Olimpia no Sí, le ganamos. ¿eh? Sí, ¿cómo no le ganamos a estos muertos? Están diciendo lo de Cerro ahora mismo. Yo no puedo creer que le sacamos un empate a Cerro. Está peleando el campeonato. O sea, no estamos tan lejos. No, ¿eh? casi le ganamos. No, no boludo. estamos tan Casi lejos de le pelear el ganamos. campeonato. Casi le No estamos ganamos, tan amigo. lejos, ¿eh? Así le ganaron Qué a locura. Cerro. Che, qué mal Cerro también entonces. ¿eh? Para no. ¿Esto es madera? Terciada. Marta. Bueno,
Este es el menos malo. el Felicidades campeonato. por el campeonato, mi querido Seba. Yo no voy a emitir ningún sonido ahora mismo. 11 minutos de la Core. El 155, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Se puede dar, ¿eh? No puede ser, ¿eh? Y sí, sí. Si este entra, cuidado. Es que somos malos, ¿eh? Es que somos muy malos. ¡Ojo! Mira, Core. ¡Ah, no, ¡Ojo! Ah, no. Como los perros empiezan a tirar así teorías raras, ya estamos malos. ¿no? Crea tensión igual, ¿eh? Dios mío, nosotros estamos peleando el descenso, pues. No, una vergüenza, amigo. Por favor, termina los árbitros. 100 minutos ya se jugó, amigo. Inmirable este partido, por favor. Seba, respondeme los mensajes que estoy embarazada, dice. Sea Ferreira está jugando ahora, no te puede responder. Qué locura. Bueno, tiene que acabar. Sí, tiene que terminar el partido, boludo. Ya está. Dios mío. Hay un Leguizamón ahí en el chat. Mamá. Sí, a ese pariente. Andate, Daisy. Daisy. Daisy Leguizamón. Reza para que nunca se haya el promedio. Sí, Sin el promedio estábamos en el horno este año. Se van a cumplir 100 minutos con 55 segundos en el partido. Igual Olimpia tiene más puntos de libertad para eso. Me parece que sí, Olimpia que tiene más rojas que goles. Final del partido, Coque. Olimpia con Bien. este resultado. ¿Qué pasa, Olimpia, con este resultado? Está Coque? noveno. Tiene 20 puntos. 20 puntos. Y Decía un poco Libertad 18. la parte alta de la tabla antes del Cerro Te digo la Nacional. parte alta de la tabla. Guaraní ahora mismo puntero. Se queda con 39 puntos. Cerro segundo con 33. Epa. Triniense con 29. Y 2 de Mayo con 29. Bueno. Sebastián Martínez, sensaciones después de la victoria del conjunto orinero. Obviamente estoy muy feliz después de esta victoria que tuvimos ante Olimpia. Un equipo flojo, lastimosamente. Triste verla así Olimpia, sinceramente. Pero feliz porque estaba puntero, más ilusionado que nunca. Justamente me pasó muchas veces que me ilusioné estos últimos tiempos. Olimpia y Cerro, los mismos nos sacaron nuestro campeonato. Pero ahora estoy muy ilusionado. De más. Ahora estoy feliz. Aguante Guaraní, carajo. Y vamos, vamos. Coqueva. Impresentable lo de estos muchachos, ¿eh? Es increíble cómo nos cagamos nosotros mismos. El primer gol de Guaraní, un error en la marca de Alex Franco, que después Alex Franco se va y se expulsa solo, con una roja que al pedo metes la mano. Al pedo, porque sos un burro. Después también, en el segundo gol, un penal de Leguizamón que tampoco vas a entender qué carajo quiso hacer. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros jugadores son tan limitados? Y los cambios de Verú no voy a entender nunca. Discúlpenme, pero no voy a entender nunca los cambios de Verú. Nunca. Lo metiste a Eric López, lo sacaste a Morales y dejaste vía libre por los costados. Y nos comieron la espalda. Esa es la realidad. Hoy Olimpia, me animo a decir que jugó el peor partido de toda su historia. Nunca vi un partido donde veo 11 tipos, en este caso 9 porque se nos expulsó, que no tengan un carajo de sangre. Increíble será. Increíble. Se tienen que ir todos. Esa es la realidad. Curita. Hoy, nuevamente, Olimpia demuestra que en su plantel tienen jugadores que no son dignos de portar la camiseta. Alex Franco, Iván Leguizamón, que demuestran actitudes que denotan las pocas ganas de sacar los 3 puntos nuevamente. No dimensionan el peso de nuestra camiseta, que es la más laureada de la historia del fútbol paraguayo. Estoy triste. Estoy desanimado. Y ya no tengo ganas de seguir viniendo, Coque. Este plantel de Olimpia con Ever Hugo Almeida, los cambios inentendibles. Cambios que son solamente para perder el partido.
Y con esto Olimpia ya no existen esperanzas. Porque cada vez que pensás que tocaste el suelo, hay otra vez más fondo, loco. Y estoy podrido estos jugadores. Alex Franco, Fer Cardoso. Ya piró. Chau. No puedo más. Chao, gente. No puedo Nos más. vemos. Nos vemos mañana. Bueno, muchísimas gracias, Seba y Curita, por venir. Gracias por la Amy. Nos vemos mañana Fe la tenía adentro. con más programa de Pasión Estudio. Nos vemos al mediodía. Prepárense para el monólogo de Singer mañana. Chao.